Muy, pero muy bienvenidos a nuestro 11º capítulo de esta 6ª temporada de Puente B TV. Recordando que estamos acá en los estudios de Universidad de las Américas. Gonza, ya no somos, y Claudio, ya no somos solo los tres. No somos solo Así los es. Ahora somos los cuatro. ¿Felices los cuatro? Felices los Felices cuatro. los cuatro. Gonza, ¿quién tenemos acá? Bueno, aquí te presentamos a Guido Arismendi. Aquí, bienvenido Muchas al gracias equipo. por la invitación. Espero ser un verdadero aporte dentro del programa en el bloque musical acompañando a Gonzalo y trayendo a todos los músicos emergentes que quieran venir al programa. Súper, súper. Bien, Guido, bienvenido al equipo. Bienvenido, Puente. El Bienvenido. serrucho Guido, ¿ah? No está... Cuidado, Gonzalo, tiembla Gonzalo ahí en el bloque musical. Así es, pero tendremos este 11º capítulo grandes invitadas e invitados. Cuéntanos, Claudio, ¿qué Así es, JP, vamos a hablar de un tema que se tomó sin duda la agenda esta semana. Vamos a hablar sobre equidad de género. Así es. Queríamos decir distinto. En el bloque musical tendremos a una muy distinguida cantante internacional. Ella viene de Venezuela, es Vanessa Almirón y trae todo el rock pop de la ciudad caribeña. Oye, y algo importante, primera vez en Puente B que tenemos una cantante de otro país, Internacional. internacional. Eso tenía que haber dicho. Gonza. Bueno, también estaremos con lo que es la vivienda sustentable. Hablaré un poco también de lo que es el patrimonio. Bueno, se viene el fin de semana del patrimonio. Esto va a estar visto después, pero también todo el mes, todo el año hay lugares patrimoniales con los cuales visitar. Ya lo saben, visiten nuestras redes sociales que están apareciendo acá abajo. Síganos en YouTube, en nuestras redes sociales, en Instagram. Así es. Compartan Así que nuestro programa. vamos a la intro y porque se viene el gran programón de Puente B. ¡Bebé! Hola, ¿qué tal amigos de Puente B? Bienvenidos al primer bloque de este 11º capítulo en esta 6ª temporada. Hoy vamos a hablar de un tema que sin duda se tomó la agenda esta semana y JP, ¿qué invitada tenemos? Tenemos una gran invitada, nos acompaña una feminista e investigadora, miembro de la red de investigadoras y del equipo de la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de Universidad Autónoma. Quien nos acompaña es la doctora Marla Freire. Bienvenida, Marla. Muchas gracias, JP. Un gusto estar aquí para conversar acerca de estos temas que sin duda son importantes de analizar, de visibilizar también y de llegar a la mayor cantidad de gente posible para... Marla, cuéntanos un poquito expliquemos un poquito a la gente, quizás todavía no entiende, cuando se habla de equidad de género. ¿Qué queremos hablar con equidad de género? Mira, cuando hablamos de equidad de género, básicamente estamos apelando a un término relacionado con la justicia. Cuando hablamos de justicia tiene que ver con la corrección de lo que ha venido ocurriendo a lo largo de la historia, por así decirlo. Hablar de equidad implica llegar hacia una meta que es la igualdad. Para ello hay que hacer una serie de correcciones en el camino, ¿no? Estas correcciones pueden ser vistas como medidas correctivas, valga la redundancia, o bien como medidas de discriminación positiva, muchas veces se les llama. Pero finalmente lo que buscan es poder nivelar el camino para que pueda existir la igualdad y ojalá llegar a conversar de igualdad sustantiva, lo cual quiere decir que si hablamos de igualdad podamos ver efectivamente que eso está ocurriendo y no nos quedemos solo en el análisis y en la retórica de qué es lo que estamos buscando y de que somos súper iguales cuando en el fondo no lo somos. Claro, es importante lo que tú dices porque hay muchos conceptos que tenemos que empezar quizás a acostumbrarnos a entender, tanto de equidad de género, lo que acabas de decir de equidad sustantiva, Igualdad sustantiva. o igualdad sustantiva. Frente a eso, ¿qué te pareció los anuncios del presidente esta semana? Que hay una agenda, él se llama como Agenda Mujer, pero es mucho más amplia y habla justamente de nivelar la cancha. ¿Qué te parecieron esas medidas en términos de, es un punto de partida, falta, muchos sectores que también criticaron que faltaron muchos temas, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves? ¿Es positivo? Podría responderte desde solo mi visión personal, pero creo que aquí es importante también visibilizar lo que nosotros consideramos desde la red de investigadoras. En ese sentido, consideramos que las medidas son pertinentes, son necesarias, pero
sin duda hace falta continuar trabajando más en ello. Cuando hablamos de la equidad de género, hay muchas cosas que se están pasando por alto también y tienen que ver, por ejemplo, con lo que ocurre en nuestro ámbito. ¿Cómo podemos garantizar la equidad en investigación, por ejemplo? En ese sentido, recuerdo lo que ocurrió hace un año y poco más, cuando se dio a conocer un estudio en la revista Science, en la cual se dejaba en claro que el estereotipo, tanto para niños como para niñas, ya estaba marcado a la edad de 6 años. Eso significa que las carreras que ellos van a elegir, aun cuando tienen 6 años, son muy chiquititos, van a ir acumulando una serie de estereotipos en su vida. Principalmente a la educación sexista que Exacto. existe. Un ejemplo, un ejemplo claro y también para la gente que nos ve, es cuando están en el jardín. Y si la educadora de párvulo encuentra una tijera rosada, no se la va a entregar al niño, sino que se la entrega a la mujer. Y ahí se empieza un poco a dar mostrar ciertas diferencias. O también los talleres. Si hay un taller de danza, no, solamente mujeres. Claro. O si hay un taller de rugby, no, solamente hombres. Entonces, por eso se habla mucho de que de ahí un poco lo que tú estabas diciendo, ¿no? Que se marca la separación del tipo de las carreras. Es interesante que lo comentes y que hagas justo ese ejemplo del jardín infantil, porque en este estudio en el que comentaba, que es de los investigadores Lian Bin y Andrei, no recuerdo ahora mismo el apellido, pero una parte de las pruebas era precisamente contarles un cuento, ¿verdad? Y luego decirles, ¿qué te parece que el personaje es niño o es niña? Un nombre como genérico, sin identificación de sexo. A la edad de 5 años, tanto niños como niñas, se dividía prácticamente que podía ser una niña o podía ser un niño, la heroína o la persona inteligente de la cual se hablaba. Sin embargo, un cuento similar a la edad de 6 años ya variaba y la mayoría consideraba que el héroe no podía ser una heroína y que la persona más inteligente era un varón y no una chica, por ejemplo. Entonces establecieron como la edad límite donde se marcaban los estereotipos los 6 años. Si a eso tú sumas lo que va ocurriendo en la trayectoria académica o estudiantil, ¿verdad? ¿Para qué tirarnos inmediatamente a la universidad? Son cosas que se van marcando. Por ejemplo, el tema del liderazgo. El niño es líder, la niña es mandona, ¿te fijas o no? Entonces vamos cargando en nuestras espaldas una serie de mochilas que se van haciendo cada vez más pesadas. Pero también como la presión social de los chicos, yo soy profesor, entonces la presión social de los chicos que inclusive van a entrar a la universidad y que la familia dice, no, tú eres hombre, tú tienes como más o menos que mantener tu familia, y entonces tienes que estudiar una carrera que sea de plata, que te genere como ingeniería o qué sé yo. En cambio, no, a la mujer le dicen, no, tú puedes estudiar, ejemplo, pedagogía. De hecho, yo trabajo con muchas mujeres, yo creo que el punto es que, y somos pocos los hombres que trabajan en el colegio, qué sé yo, porque existe esa separación porque se piensa que hay como carreras específicas para una mujer. Tú eres ingeniero. Exacto. ¿Cuántas mujeres tenías? Muy pocas, pues en general siempre más hombres que mujeres, y incluso una que estudiaba ingeniería, sobre todo en ámbitos más específicos como electrónica, no sé, informática, era ya incluso como mal visto quizás, que una única mujer o la hacían pasar por hombre. Bueno, el típico bullying que se hacía incluso a esa edad. Entonces es un tema que tienes mucha razón, pero me cuesta entender a veces estos estereotipos, tanto, bueno, quizás injustamente a lo largo de la historia fue siempre para la mujer, pero como tú bien dices, JP, y no quiero entrar en el machismo ni el feminismo, pero uno también tiene una carga de que uno es el proveedor, que efectivamente uno es el que tiene que estar ahí, y volvemos más atrás, hablamos del patriarcado, del matrimonio, todos estos conceptos que quizás hemos vivido hace muchos siglos, mucho tiempo, y esta ley o esta agenda va a romper un poco esos paradigmas, va a ayudar a la legislación, a las leyes de cuoteo, a que efectivamente en los directorios, en las universidades, hay una ley de las universidades del Estado que va a equiparar un poco los altos cargos, por ejemplo. ¿Cómo lo ves a ese punto específico de que la ley va a obligar, digamos, a tener estos cuoteos? Te lo voy a devolver con otra pregunta. Desde tu sitial de privilegios, ¿renunciarías a ellos? Que no sé qué privilegios podría tener, digamos. Mira, bueno, varias cosas, nos podríamos extender infinito. ¿Sí? Pero recién dijiste, no quiero entrar en machismo y feminismo. En ningún caso son polos opuestos porque no apuntan en ningún caso a lo mismo.
Cuando hablamos de propiedad y hablamos de lo que tú decías, en la mayoría de las carreras de pedagogía, son una profesión feminizada. ¿Por qué feminizada? Porque es asociada a una labor de cuidado. Perfecto. Es como lo que ocurre en el ámbito privado, pero esta vez en el ámbito público, pero que sigue siendo privado porque es el salón de clases, ¿verdad? Correcto. Lo mismo ocurre con carreras similares como enfermería. Una labor asociada al cuidado, Sí. qué sé yo, y está feminizada. Si nos vamos, por ejemplo, a esta situación de privilegio que ocurre por el hecho de ser varón, mencionaste la ley de cuoteo. Bueno, hay mucha gente que está en contra de la ley de cuoteo. Yo creo que en relación a la agenda de género que está planteada, las cosas se tienen que ir encaminando de forma natural hacia esa vía. ¿Por qué? Porque si no estableces mecanismos que sean capaces de corregir, y ahí volvemos a la pregunta anterior, la equidad de género, Correcto. y que vayan corrigiendo esta serie de dificultades que tenemos para poder desarrollarnos, más allá de lo que sabemos que somos capaces de hacer, sino que demostrando con hechos, con cifras, Exacto. de forma empírica lo que sí podemos hacer. Claro, necesitamos nivelar eso hacia atrás, y si pedimos por favor que nos dejen pasar, eso no va a ocurrir. Claro. Claro, porque Se me con eso ocurre un ejemplo, disculpa, sí, se me sí. ocurre un ejemplo muy bueno que creo que lo leí o lo escuché en algún minuto en relación a la primera pregunta, pero que se liga mucho con lo que acabas de señalar tú. Imagina una carrera, tienes, no sé, 10 participantes, pero tienes a 5 participantes corriendo en un suelo de estas características o en una cancha preparada. Sin embargo, tienes a los otros 5 corriendo en arena. ¿Qué van a hacer? Mayor gasto energético, mayor esfuerzo, van a avanzar menos. No, y claramente es distinto, están ¿Te das en cuenta, desventaja. no? O sea, lo mismo ocurre en el ámbito profesional. Y si volvemos al tema agenda de género, es un punto de inicio. Bueno, no sé si lo catalogaría con un punto de inicio. Yo creo que es un punto de profundización respecto de cosas que ya se venían planteando y que estamos demandando hace bastante tiempo. O sea, el tema de la academia es uno, pero como ese tienes en todas las áreas. Sí. ¿Vale? Sí. Bueno, esta ley da como ese empujón quizá de nivelar la cancha, digamos. Marla, ¿por qué razón tú crees que en la academia, te voy a llevar a la academia, pensando que se supone que hay gente que investiga más, que tiene mayor conocimiento, se produce justamente esta situación de privilegio por parte de aquellos académicos hombres, en ese sentido de que el grueso, por ejemplo, de los rectores, todos los rectores Del Consejo de Rectores, sí, salió esta semana. Son todos hombres. ¿Y en cuál uno diría, no, pues aquí se sabe más, deberían ya haber cambiado un poco el switch y decir aquí ha abierto el mundo? Porque el mundo ha ido cambiando. Sí. Incluso yo le sumaría a eso que tuvimos una presidenta que fue mujer también, entonces rompió totalmente los paradigmas, llegar a la presidencia, pero así todo parece que fue... Por eso, ¿por qué en el mundo académico es muy fuerte el machismo? En todas las áreas, yo creo. Hablemos del mundo académico. Pero porque ¿por son qué? posiciones de poder, finalmente. Lo mismo que hablabas recién de tú. Sí, es que se perpetúa a escalas más pequeñas, a escalas más grandes. O sea, piensa tú, no sé, los puestos directivos en empresas, por ejemplo. Los gerentes, claro. Las capas más altas están dominadas por varones. Y están dominadas por varones por lo mismo, porque no están dispuestos a ceder sus privilegios. O sea, aquí no se trata de que no hayan capacidades. O sea, lo mismo pasó, ahora mismo el movimiento feminista, la mayoría son mujeres, estudiantes, universitarias, pero ¿cuánto nos costó a las mujeres poder ingresar a las universidades? O sea, recién en 1977 con el decreto Amunátegui, que permite, y lo digo así, que porque pareciera permite algo que las tan... mujeres... Exacto. Bueno, el derecho... Perdón, 1877. Ah, 1877, dijiste 1977. Me equivoqué, 1877. O sea, ¿te das cuenta que hace cuánto tiempo que O podemos incluso entrar a la que universidad? las mujeres pudiesen votar, por ejemplo, también era Por lo un mismo, tema... y que ese fue un error que le debemos a unas señoras que estuvieron ahí y no encontraron Claro. que dijese, las mujeres no pueden votar. Decía que las personas que estaban con problemas no recuerdo exactamente cómo Sí. lo decía, pero que no estaban en su sano juicio y tal, no sé qué, entonces ellas consideraban que estaban en su sano juicio y que podían y debían votar. Claro. Y un hombre que estaba ahí de guardia, bueno, les permitió la entrada y qué sé yo, ¡pum!, 60 precedentes. Wow. ¿Te fijas o no? Sí. Entonces, por lo mismo, ¿qué pasa con estas mujeres que no pueden llegar a los puestos altos en las universidades y en cualquier equipo finalmente? Bueno, hay varias teóricas que lo explican bastante bien y hay un término que es muy bonito pero es muy terrible, que es el techo de cristal. ¿Cómo rompo ese techo de cristal? Porque claro, es lo mismo, o sea, llego hasta aquí, llego aquí y Claro. venga a romper y no obvio, puedo pasar. no se puede. ¿Te fijas o no? Porque claro, hay una serie de trabas, de trabas solo en por el hecho camino. de ser mujer, digamos. Exacto. Oye, Marla, y nombraste el movimiento femenino. Feminista. Feminista, perdón. ¿Qué te parece a ti cuando vemos las maneras de protestar? Que si bien
vamos a sacar la delincuencia de lado, que típica marcha, hay delincuentes, encapuchados. Pero en el hecho de que las mismas mujeres, por ejemplo, tengan que desnudar, o mostraron ahí sus pechos como para llamar la atención. ¿Qué te pasa a ti con esa forma de protestar? ¿Eso pasa en un segundo plano porque el tema de fondo es efectivamente el movimiento feminista, los temas? ¿O pasa algo aquí? Porque hubieron muchas críticas, no era las mismas mujeres dijeron, oye, no es necesario que te tengas que desnudar, mostrar tu cuerpo para protestar. ¿Qué te parece esa forma de protestar? Porque se asocia al movimiento feminista. Te voy a contestar como feminista, pero además como historiadora del arte, que es lo que soy. Perfecto. Me voy a remitir a la colonia. Los cuerpos desnudos, los cuerpos nativos, son apresados mediante la ropa. Actúa como un corsé o actúa como una camisa de fuerza, por así decirlo. ¿Verdad? Se norma la sexualidad, se norman los cuerpos. Colonia, 2018. Ocurre esta serie de liberación, que finalmente, ¿qué es lo que hace? Me quito todo. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que pueda que yo sienta que deba someterme a este control. El cuerpo en ese momento es comportado como un arma política. Eso es lo que ocurre. Ya no es ese cuerpo que está per se para la mirada masculina, que solo puede producir placer. Es un cuerpo que además se manifiesta, que dice, ¿te violenta el cuerpo desnudo de una mujer? Probablemente no sea ella la del problema, sino de quien está leyendo la imagen, de quien está siendo testigo del momento. O sea, tú le das una interpretación mucho más gráfica, digamos, no el hecho de mostrar los pechos, sino que hay una respuesta. Yo te podría responder por la mirada si tú ves una tribu. ¿Tú has visto las tribus cuando sí, claro, en África. Están las mujeres a torso desnudo. Claro. ¿Por qué? Esto me lo explicaron, ¿no? Que yo también tuve para pensar que eso, no, yo también me lo... Porque también uno lo mira y dice, ¿por qué? Claro, porque nosotros tenemos la mirada sexual. Tenemos esa mirada de que la mujer tiene que estar tapada. ¿Por qué nosotros sí podemos mostrar salir a torso desnudo? ¿Entiendes? Porque las tribus, pensándolo tal cual como se llama, antiguamente no tienes la visión sexual de que tienes que estar tapada porque tus pechos tienen un significado sexual. Claro, se da una interpretación más interpretativa de lo que dices tú, de que efectivamente esto es como, aquí me libero, aquí no hay ninguna falta al cuerpo de la mujer, ni nada, sino que justamente no encuentro la palabra exacta, pero es un arma política. Es un arma, claro, política de liberación, que algunos estén de acuerdo, otros en contra, pero no deja de ser provocador, por decirlo de alguna manera. Mala, yo te quería preguntar justamente algo que dijo Claudio. Con respecto a esta, uno lo observa, yo lo observo y uno va aprendiendo, y eso es muy bueno porque quizás uno no se da cuenta. Uno dice, yo no soy un artista para nada, aquí y allá, pero de repente sí tenemos marcados ciertas actitudes o bromas, qué sé yo, que podemos decir que claro, si uno lo empieza a analizar, un ejemplo fue el tema recién que hablamos de los pechos, qué sé yo. Te quería preguntar por las críticas que existe también del movimiento entre las mismas mujeres. A veces uno lee de todo en estas redes sociales, qué sé yo, y uno no entiende que hay una ala más radical y otra un poquito todavía más conservadora. Y hay un grupo. ¿Por qué crees que se da en general, ¿no? Por a veces por los mismos motivos. Un ejemplo fue lo que dijo Claudio. No sé si se entendió. Claro, que por qué dentro del movimiento feminista, que obviamente como en todas cosas hay dos frentes o tres frentes, que el objetivo común es la equidad de género, es la igualdad ante la ley, o sea, la igualdad ante la ley universal, por decirlo así, o las leyes de la sociedad. Pero claro, hay quizás unas mujeres que están de acuerdo con la equidad de género, pero no es necesario mostrarlo, desnudarse, por ejemplo. No solamente eso, sino en general. O es un ejemplo... Bueno, yo creo que se pueden sacar dos preguntas de lo que ustedes acaban de decir. Ayúdanos. La primera quizá es por qué dentro de cuando hablamos de las mujeres vemos que hay muchas diferencias de opinión respecto a lo que es no el feminismo sino los feminismos, ¿verdad? Muchas veces no se entiende muy bien lo que es porque claro, hay aquí un poco de mala prensa también que se le ha hecho, o sea, esto ocurría también cuando había muchas mujeres que exigían el derecho a voto y había un grupo
de gente que se dedicaban a caricaturizar a las feministas que exigían el derecho a voto y las dibujaban con caras muy masculinas y qué sé yo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay como un... Sí, se ridiculiza... Se ridiculizan las demandas, pero por las cuales hoy objetivo. todas las mujeres, o sea, no olvidemos que desde usar pantalones hasta llegar a la universidad, hasta llegar a ser gerente de alguna empresa, se debe a las luchas de las feministas que estuvieron antes. Sí, claro. Que en su momento fueron ridiculizadas, no fueron comprendidas, porque claro, no te sentaste a dialogar con ellas a ver qué era realmente lo que estaban pidiendo, demandando, y seguiste la corriente de que, no sé qué, aquí el feminismo, la. Lo otro que se me ocurre decir es que también dentro del feminismo, hasta yo creo que lo digo mal porque digo el feminismo y realmente son los feminismos, o sea, el motor central del feminismo. O sea, los feminismos existen porque hay una deconstrucción constante, incluso del propio término. No es lo mismo una feminista liberal que una feminista conservadora. O sea, que existe, o se contradice quizás. Sí, pero cuando tú hablas de caricatura, ¿puede ser como caricatura cuando hablan de feminazi? Yo creo que eso es un error grandísimo. Es un error, claramente, pero te digo, como lo miran o lo tratan de opacar. Exactamente, de quitarle fuerza. Bueno, tú sabes que eso surge desde 1992 con Rush Limbaugh, que era un conservador estadounidense que por ridiculizar la lucha de las feministas, o quizás ni siquiera alcanzaban a ser feministas como definidas como ellas mismas como tal, sino que a lo mejor eran mujeres empoderadas, les intenta ridiculizar de esa forma. Pero tiene una contradicción histórica que cualquier persona que haya estudiado el periodo del Holocausto se da cuenta. Y de eso se encarga de contestarle Gloria Steinem en 1996, cuando le dice: a ver, caballero, y entre paréntesis usted no ha leído lo suficiente, parece, ¿verdad? Cierra paréntesis, porque lo que pasa es que Hitler, el nazismo, ¿qué es lo que hace? Van en contra precisamente de las feministas, las asesinan, las matan, están contra el aborto también. Entonces, ¿qué es lo que se parece más a lo que usted nos intenta describir a nosotras? De hecho, Clara Zetkin muere asesinada, junto a otras feministas muy importantes, por lo mismo, o sea, por... Marla, tengo dos preguntas. ¿Sí? Como buena feminista, investigadora, no sé si tú estás a favor del aborto, independiente de las tres causales que es la legislación que hoy día está, sino que el aborto libre. ¿Cuál es tu opinión de eso? Si Yo creo en la libertad de las personas. Creo en la libertad de las personas. Entonces sí. No puede ser una imposición, pero tampoco puede ser una prohibición. O sea, creo que basta ya de seguir tratándonos como si fuéramos eternas menores de edad. Podemos decidir. ¿Y quiénes son los que constantemente están normando sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras decisiones? Los hombres. Los hombres. Incluso la ciencia, disculpa, pero la mayoría de pruebas médicas que se hacen están siempre hechas sobre cuerpos de varones. O sea, realmente nosotras tenemos, somos humanos, todo, pero otras medidas, otro todo. Entonces, los medicamentos también tienen otro impacto en nosotras. ¿Y estás de acuerdo con la objeción de conciencia? Creo que no se puede pasar por sobre la ley en ese sentido, sobre todo cuando es una ley que está abierta a la libre decisión de las personas. No me parece correcto. Y la segunda pregunta es, dentro de... Yo siento, y esto es una opinión muy personal, siento que estoy de acuerdo con el movimiento, estoy de acuerdo con la equidad de género, tengo una hija chiquitita, pero tengo una hija, estoy casado, etcétera, mi mamá, etcétera. No soy machista, no me considero machista. Pero si hay un tema que, por ejemplo, dentro de la ley, y tú corrígeme, busca de terminar con la educación sexista creyendo, y esto te lo pregunto quizás desde mi ignorancia, de que por el solo hecho de tener colegios mixtos van a eliminar los colegios que son solo de mujeres, colegios solo de hombres, porque creen, y eso te lo pregunto, por eso insisto, desde mi ignorancia, que creen que los colegios, por ser de hombres, es como que estamos criando machistas. O un colegio de puras mujeres porque estamos criando solo feministas y qué sé yo. Entonces, como para cortarla, como por los dos lados, se acaban los colegios sexistas o de un solo cosa, se van a hacer todos mixtos. ¿Es así? ¿Qué te pasa a ti con eso? ¿Es una medida positiva que se eliminen los colegios de hombres o de mujeres? A ver, siempre va a ser bueno que acabe la segregación de los espacios educativos, pero no creo que sea la solución en ningún caso para llegar a hablar de una educación no sexista. Eso pasa por centrarse incluso, además de lo que es el programa, en el currículum oculto. Porque mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si estamos ya en una clase de historia del arte y estamos viendo una obra maravillosa que es La Perla del Mercader? ¿Ya? Donde está una mujer siendo ofrecida para la venta.
pero yo no te digo eso como profesora de arte, te digo, mire el genio del pintor y no sé qué, pero resulta que el mensaje oculto que está recibiendo el estudiante o la estudiante en este caso sería que la violencia hacia la mujer es legítima y ha ocurrido siempre y está bien y hasta ha sido retratada por la historia del arte, por ejemplo. Sí, pero también depende mucho de cómo lo aborde, tal cual como tú dices, lo aborde el docente, porque, eso pasa por alto. Porque si yo soy profesor de historia, por eso te digo, porque depende cómo uno lo pueda abordar y le pueda entregar el sentido o no. Es más, un poco lo que hablábamos del patrimonio, la historia te sirve a la vez, es decir, mira, cómo, tal cual, cómo trataban, y que era normalizado en aquella época, y lo cual te puede, si trabajamos con los niños, decir, eso no puede volver a ocurrir. Qué lamentable, qué lamentable. Yo cuando enseño historia universal, les digo, miren chiquillos, la chiquilla me dice, yo les digo, lamentablemente la historia cuando empezamos a avanzar, la mujer estaba relegada en un segundo plano de los distintos hechos históricos. Y recién a fines del siglo XIX y fuertemente ya en el siglo XX, surgen fuertes los movimientos feministas, y logran acceso y también, bueno, y ahí todo lo que... ¿Qué es lo que decía la Marla, que gracias a ella hoy día se avanzó? Por lo mismo, ¿a qué voy yo? Es que yo creo que los colegios machistas perdón, ¿Lo has los dicho, colegios, pero lo has dicho? Yo fui a un colegio de hombres. Yo no creo en eso. Yo fui a un colegio de hombres y lo que pasa es que, y esto lo he conversado en la universidad, entonces yo fui a un colegio de hombres. Y claro, yo digo, a mí tampoco me crearon machista, al revés, unos caballeros, quizás no sé. Pero sí sexista en la educación. ¿Por qué? Porque a nosotros, como colegio de hombres, teníamos talleres deportivos y aquí, que allá. No había, por ejemplo, un taller de cocina. Y la forma como se... O de costura. Y en cambio, y lo que dice, tal cual, los colegios, lamentablemente, los colegios femeninos... Por ahí podría ser. Los colegios femeninos están orientados, Claro. les toca cursos de tejer, qué sé yo, o sea, yo no sé ahora, pero yo me acuerdo, te estoy diciendo, hace 20 años atrás, no 30 años, 20 y tantos años atrás, pero se daba eso. ¿A qué voy yo? El feminismo en general, no, la equidad de género, sino tampoco el feminismo, la equidad de género, un poco con las propuestas que hicieron, que hizo los proyectos de ley que propuso el Estado, o el gobierno en este caso, no deberían ir también enfocados, y ahí quedó quizás oculto, o mejor no mencionado, o no lo logramos la educación, porque tal cual tú me lo mencionaste, tú mencionaste que nuestra división como tal, independientemente de nuestra sociedad que está en la familia, ya la separación es en los 5 a los 6 años. Son chiquititos. Entonces, desde ahí ya empieza una separación. Tú hablaste del currículum oculto, pero hablemos del currículum oficial. ¿Cómo está orientado? ¿Cómo lo podemos abordar? Porque yo creo que ahí está el problema, y no solamente el problema de la equidad de género, sino el problema de nuestra sociedad como tal. ¿Crees que ahí tiene que ver las políticas? Ahí deberíamos dar el enfoque, aparte ¿Es el punto de partida? Y junto con lo otro, claramente. O sea, claramente es importante y sobre todo el tema del lenguaje. O sea, por ejemplo, 21 de mayo, los héroes y las heroínas. ¿Qué pasó con todas estas mujeres que estaban en las campañas? ¿Qué pasó con las cosas que se hicieron, por ejemplo, desde aquí, desde Santiago mismo? Tienes Victoria Subercasó, tienes la sociedad esta de los socorros, qué sé yo. O sea, tienes... No, y las mujeres que lucharon por eso. Exacto, las que estaban allá. Allá sí luchaban. Sí. O si no eran despidos, yo siempre. ¿Te das cuenta? Tú dices, es como lo aborda el profesor, pero si... incluso en la misma educación y preparación que tuvo este estudiante de pedagogía antes de ser profesor o profesora, ¿se abordaron estos temas? O sea, yo creo que es una asignatura pendiente, pero pendiente desde la básica incluso, y pasando por la universidad claramente. Y sobre todo, y esto lo digo muy a título personal, considero que las carreras de pedagogía debieran tener sí o sí todas incorporadas en sus mallas curriculares la asignatura de, no sé si género, equidad de género o educación no sexual. Hasta que ya empecemos nosotros a normalizar. Que después no sea tema, es lo que pasa, es lo que pasa cuando... Sí sé, no, porque estamos muy atrás. Porque estamos partiendo. Y es lo mismo que hablamos de la diversidad. Si los colegios enseñan diversidad, si un compañero es gay, otro compañero, hablamos de la identidad de género, más atrás, etcétera. Cuando la diversidad no sea tema, no es tema. O sea, una persona que es gay no va a ser tema. Exacto. Yo creo que va en esa misma línea. Y se está trabajando, hay políticas de formación ciudadana que busca trabajarla en comunidad, entender que no somos, yo siempre lo menciono, estoy bien mencionado, no es solo de ser el individuo, sino que estamos viendo en comunidad. Y la diversidad, tal cual como tú dices, unos piensan, bueno,
unos piensan que es solamente el hecho de algunos niños con necesidades educativas especiales o si no niños de otras culturas, sino que Bueno. tenemos una diversidad. Todos somos distintos. Todos somos. Todos Ahí hay somos un distintos. tema súper importante, ahí tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la cultura visual. ¿Qué pasa, por ejemplo, no sé, cuando no están reguladas las publicidades? ¿Qué pasa cuando los discursos en televisión no están regulados? O sea, perdón, pero eso del mi mujer es horrible. O sea, Sí, lo volvemos al hablamos en tema de la algún momento, propiedad, del patriarcado. o en la misma publicidad. Claro. ¿Ya? Eso también va moldeando la sociedad, va educando a través también de los mensajes que vas recibiendo, de los estímulos visuales. Sí. Y eso no se le ha dado la suficiente importancia, al menos aquí en Chile, y es tremendo. Bueno, es un tema, Es sin un duda, tema que que ojalá podríamos nos estar están apoyando con los tiempos. Yo estamos- sí, la última pregunta es con respecto, y ahí algo contaba Marla, ¿qué te pareció con respecto a uno de los puntos del proyecto que corresponde a la salud y al ISAPRE? ¿Qué te pareció eso y qué opinión puedes tener? ¿Dejo complementar ahí cortito? No, ¿por qué no complementas Ah, tú? Porque tenemos que ir por el tiempo. Ya, no, lo que pasa es que hablamos de equidad de género, y esto es una crítica constructiva para el gobierno, hablamos de equidad de género, pero le van a subir el plan a los hombres. O sea, ¿qué más poca equidad de género que le bajamos uno al otro y le subimos al otro? Se quiere emparejar la cancha nomás. El punto es desde qué mirada se intentó hacer esa nivelación. La intención era buena, pero creo que está mal Yo formulada. creo que está mal formulada, efectivamente. Creo que los acentos debieron haberse puesto, como bien dices, en una revisión de qué es lo que nos estaban cobrando a nosotras. Claro. Más que, Correcto. ok, es esto, lo Bajo dejamos y tal sube. cual, pero subimos acá. Porque ahí hay otras cosas que están pasando y nos damos cuenta perfectamente. Ya, ya, nos tenemos que ir. Marla, bueno, Sí. sí, Al porque otro bloque. tenemos más bloque. Marla, ahí está tu cámara y cualquier invitación que quieras realizar, ¿dónde te pueden ubicar? Ahí, por favor, un minuto final. ¿Algún mensaje final, lo que Ok. tú quieras? Bueno, los invitamos, los y las invitamos a seguirnos en nuestra web de redinvestigadoras.cl. Les invitamos también que se interesen en nuestros proyectos, que los conozcan. Sobre todo, nosotros hemos lanzado recientemente un proyecto de ley para sancionar el acoso sexual en espacios educativos realmente, ya que contempla desde escuelas, establecimientos y sobre todo la universidad, para regular las situaciones que pueden darse al interior de estas casas de estudio. Los invitamos a seguirnos también en nuestro Twitter, que es @redinvestchile. Y bueno, también está mi tweet personal, que es @freysmith. Ya, te voy a seguir. Yo te voy a... @Freysmith Freysmith. Phrase. en Facebook o Instagram. No, en Twitter, Twitter. perdón. Te queremos agradecer. Gracias, por Marla. el programa, Es un porque tema que nos da para mucho nosotros rato. buscamos siempre es un tema que Sí. Es fuerte. qué bueno que se haya levantado. Es muy porque entretenido. A veces uno, en realidad quizás uno no sea tan machista, tenemos impregnado el machismo, pero Hay que desaprenderlo. Pero hay que desaprender. Eso, vamos a ir aprendiendo. Y la sociedad, pero uno ve cada cosa en la sociedad que lamentable, y ahí la educación tiene que ser la fuerte. Te agradecemos. Gracias, Muchas Marla. gracias. Bienvenida cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Ya estamos de vuelta acá en nuestro segundo bloque aquí de Puente de TV, con grandes invitados. Y ahora, ¿quién nos acompaña, Claudio? Así es, JP, hoy vamos a hablar en este bloque de los proyectos de sustentabilidad en las viviendas, y para eso nos acompaña el ingeniero civil industrial, socio fundador de la Fundación Mi Cuadra y profesor de sustentabilidad de la Escuela de Construcción Civil de la Universidad de las Américas,
el profesor José Ignacio Torres. José Ignacio, Hola. gracias por venir. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy Bien, bien, bien. gracias. Muchas gracias, José Ignacio, por venir nuevamente al programa. Hace Había 2 años estado atrás, hace 2 años. 2 años atrás, en nuestro formato antiguo había venido De José radio. Ignacio, vino con Carlos Aguirre, que también vino perfecto. a hablar con nosotros. Excelente. Cuéntanos un poquito, José Ignacio. Primero, antes de ir al tema de desarrollo sustentable y de viviendas sociales, ¿qué es sustentabilidad? Porque la gente quizás puede confundir sustentabilidad quizás con ecología o ejemplo. quizás tiene lo mismo. Cuéntanos un poco. Es que sustentabilidad es un concepto que es muy usado porque es muy flexible, muy dúctil para poder abordar muchos aspectos del desarrollo. ¿Ya? Es aplicado al desarrollo humano, al desarrollo industrial, al desarrollo hasta de la imaginación sustentable. De cierta manera, la sustentabilidad da conceptos que nos permite ir tomando parte de la sustentabilidad como para ir desarrollándolo. La eficiencia energética, por ejemplo, es uno, la ecología es otro. El reciclaje. El reciclaje también Hemos hablado de reciclaje. es un elemento también que es muy importante. Claro. Pero, ¿qué está detrás de todo esto? O sea, imagínate, ¿qué Del une concepto, finalmente todo esto? claro. Y es el concepto de racionalizar, de pensar lo que se hace ahora para que en el futuro también exista, o la gente que viva tenga las mismas posibilidades que tenemos nosotros actualmente. Como decían los Boy Scouts, si vas a un lugar, deja lo mejor de lo que estaba. Muy bien. Es un poco ese el concepto que está detrás. Y eso aplicado a una vivienda, claro. Si tú tienes una vivienda que se gasta mucho para poder vivir en ella, o que la calidad de vida en ella no es muy buena, claro, no estás asegurando un buen futuro para quien la vaya a usar, a tus hijos, a tus nietos, bisnietos. Si estás en un barrio que es peligroso, o si la gente que está alrededor tuyo no puede trabajar, o está en una situación de estrés. Claro. O sea, parte por la famosa pirámide de Maslow con las necesidades del ser humano, digamos. Así es. Oye, cuéntanos, y en ese sentido con la Fundación Mi Cuadra, háblanos un poco de la fundación, a qué se dedican y cómo ustedes articulan de alguna manera esos conceptos de sustentabilidad con las viviendas sustentables. Finalmente, la fundación es una herramienta, es un articulador que permite ayudar a las poblaciones, a cómo se organizan las poblaciones, a la gente, para poder solucionar sus problemas. Por ejemplo, en la Villa La Reina, alguna gente ya está formando comités para poder desarrollar cambios en los techos de asbesto que tienen. Sí. Y a la vez también poner sistemas termosolares. Ambas cosas que son muy necesarias, una para asegurar la vida y otro para disminuir el consumo de energía. Y que son producto de un trabajo comunitario, donde la gestora de vivienda es comunitaria, los mismos vecinos son los socios de la Rucantú, que se llama. Entonces nosotros llegamos como fundación y decimos ya existe esta realidad, ¿qué más podríamos hacer? Entonces dijimos ya existe una relación, un compromiso, un trabajo, como por ejemplo en un comité de vivienda ocurriría lo mismo. Aprovechemos esta sinergia social y dijimos ya, hay dos temas, basura o reciclaje, claro. Y dijimos, ok, trabajemos pensando, todo esto toma tiempo, que podamos transformar la comunidad de la Villa La Reina, 20.000 personas aproximadamente, en ojalá una de las primeras sectores de bajos recursos que pueda reciclar y tenga un sistema de basura cero. Lo que significa la basura cero es racionalizar lo que uno consume, claro, más que racionalizar lo que uno bota. Claro. Entonces, tendríamos que intervenir en los mercados para que la gente ojalá compre con bolsas de género, no ande con bolsas plásticas. Bueno, ahora Chile va a ser pionero en Latinoamérica en eliminar las bolsas plásticas, por ejemplo. Ojalá que se eliminen los paquetes, por ejemplo. Claro. Porque finalmente los plásticos son los más complejos de reciclar. Y eso no podemos discernir si ocupar o no ocupar plástico porque compramos todo en plástico. Claro. Y eso es algo que en comunidad se puede solucionar. Ya se hace. Simplemente falta poner a las personas adecuadas en el lugar adecuado. Claro. Y en ese sentido, José Ignacio, ¿cómo tú también tu rol de docente, tú estás haciendo hartas cosas, pero orientado en lo mismo, en tu rol de docente, ¿qué se le enseña a las nuevas generaciones en el área de construcción civil, de viviendas sustentables? Porque cuando también hablamos de viviendas sustentables en el área de viviendas sociales, lo que entrega el Estado, los materiales que se ocupan a veces no son los mejores.
O estoy equivocado, no lo sé. Porque tiene que ver, tal cual como tú decías, el grosor que quizás tengan las paredes para mantener el calor, Claro. o el tipo de las ventanas. Claro, y ahí la eficiencia se busca lamentablemente en el recurso económico, en desmedro o sacrificando un poco la calidad quizás. Así es. Es que es parte de cuando existe una política de mercado, donde finalmente la maximización de las utilidades es la que define un proyecto, en alguna parte pierde. Y es en eso, pues, lamentablemente. Y es difícil que no sea así, salvo que tú puedas, como quien dice, romper la relación de mercado de comprador-vendedor y tú hagas que las mismas comunidades exijan, aumenten los estándares. Pero en ese sentido, la función, lo que quieren llegar, imagino, o lo que buscan también junto con la fundación, en ese sentido, es tener una vivienda o una comunidad que no requiera de distintos recursos externos, sino que sea autosustentable, quiero decir, que puede lograr canalizar el tema de la electricidad, que puede canalizar el tema de la calefacción y trabajar con la basura, etc. ¿Eso es lo que se busca? ¿O siempre vamos a tener que depender de...? Sí, es que finalmente eso va a depender de lo que cada comunidad quiera hacer. Lo que se busca, yo creo que es el paso previo, es que la gente vuelva a confiar en que juntos se pueden hacer mejores cosas. Es el primer paso. Quizás entonces, pero entonces ahí es más allá, porque entonces ahí iríamos no solamente quizás, si lo vemos en tema de Estado, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sino que tendríamos que verlo ya del Ministerio de Educación, de crear una conciencia en el sentido de vivir en comunidad. Sí. Que nosotros vivimos en comunidad y que no, o sea, por ejemplo, yo no ser individualista, no preocuparme yo por mi metro cuadrado, sino que preocuparme en nuestro entorno. Eso es lo que buscan un poco, ¿no? Pero es que yo creo también llegar a romper eso, porque finalmente los ministerios de educación que nos diga hagan esto, o el Ministerio de Salud que nos digan hagan esto, finalmente es lo que siempre se espera y lo que finalmente no ha resultado. Si es una comunidad que está organizada y dice, nosotros necesitamos esto, aquí, allá, y busca las maneras de poder coordinar los recursos que existen para poder satisfacerlo, desde, no sé, trabajo, por ejemplo, ya necesitamos trabajo, ok, ¿en qué podemos trabajar? Busquemos un nicho de trabajo, ya, ok, formemos a la población para que trabaje en esos temas. Por ejemplo, en la Villa La Reina lo que estamos buscando ahora también, aparte de la basura, es formar una escuela de oficios de la construcción. Okay. Para que finalmente sean los mismos muchachos que están ahí los que aprendan a reparar sus casas. Así es. Oye, José Ignacio, de acuerdo a tu experiencia, un poco lo que decía JP, un poco de los ministerios, las responsabilidades que tiene cada uno en su rol. Desde la clásica o la más emblemática o desastre de las casas Copeva, como vivienda social, yo creo que de eso han pasado, no sé, hace unos 20 años, hasta hoy día, más allá de los gobiernos que han pasado, la calidad mejoró, o sea, los espacios, esas cosas de la ventilación, o sea, algo tan básico como que no se escuche el ruido, no sé. ¿Tú dirías que ha mejorado o de alguna manera se ha mantenido y estamos parchando nuevas situaciones con el desastre de Copeva, digamos? Se ha mejorado la normativa, hay normativas que se han incorporado, la acústica, la térmica, ahora la térmica espero que se mejore, hay un proyecto de ley que va a salir, pero lo que se ha disminuido, si bien, claro, ha aumentado la fiscalización y ha habido menos robos de empresas constructoras con respecto a la calidad de los materiales. Que hay un poco lo que decías tú entre mercado Claro. y maximización de utilidades. Pero el problema pasa por un tema de diseño, o sea, se ha dejado de invertir en diseño de viviendas, porque no entra dentro del modelo. El modelo dice, yo tengo un comité de muchas personas que quieren vivienda, tengo una gestora que los reúne, busca un proyecto a través de una empresa constructora que se licita y llega una empresa y dice, yo tengo estas casas y este es el diseño y este es el precio. Buscan que más o menos se satisfagan las necesidades sin mucho poder de negociación por parte del comité. Con el presupuesto muy escaso. Con el presupuesto muy escaso. Y con ese proyecto completo se va al Servio y se realiza... Es como lo mismo que las casas que venden tal inmobiliaria, que son como tres modelos, y estos son los modelos que tenemos. Sin importar si es que va a estar cerca de un cerro o va a estar
da en sentido oriente, sentido poniente, para donde esté el sol, no Así importa eso. Y así como también su disposición respecto a las calles, al barrio, a los espacios públicos. Pero eso es como... Pues ahí el Estado debe tener su arquitecto, y yo, bueno, me imagino que... Uno se imagina que constructores civiles. funcionan todas las cosas. Es que no, en diseño lamentablemente falla? no. O toma una decisión alguien como yo, puedo decir, que alguien que no maneja bien la temática, solamente tengo afinidad al partido de la presidencia y tomo yo la decisión final. ¿Puede ser eso? No, porque el Estado dejó de construir hace ya varios años y es finalmente el privado el que está licitando y construyendo y diseñando. Ya, sí, ¿Qué uno puede hacer como Estado? Exigir, normar, Sí. Fiscalizar. Pero lo que se construye, finalmente la calidad de lo que se construye, depende de una negociación entre privados. Privados que pertenecen al comité Sí, y privados que construyen. pero el Estado también en su rol de liderazgo en este caso, cuando licita o llama a las empresas a participar y construyen las viviendas sociales, construyen bajo un cierto... esto es un contratante, un mandante, y tienen que construir en base a lo que yo definí. O sea, va a ir este tipo de material, va este cemento, va esta pared, va este water, va este doble... Lo que dice la mano, etcétera. Pero ojo, el Estado siempre cuando compra, piensa que las licitaciones son volúmenes grandes, Sí, no claro. es solamente para un proyecto puntual, me imagino que son para... Pero varios cuando yo proyectos. adjudico como Estado Pero a la empresa, tengo que exigirle que cumpla la calidad que estoy definiendo, ¿no? Sí, eso sí, absolutamente, pero no te exige lo que dice José Pedro, que finalmente están bien orientadas las casas, se podría haber maximizado otro tipo de elementos. Quizás los checklists o los protocolos no son tan amplios y solo No, se el enfocan diseño- el diseño o no el está. diseño es malo, digamos. El diseño es malo. O sea, o el diseño O sea, no está habla de lo racionalizado. básico nomás. Claro. No sé, No, claro. pero yo no entiendo, no solamente yo creo que las viviendas sociales están mal diseñadas, mal construidas en el sentido de la sustentabilidad y un poco de este robo hormiga que suena extraño, como robo hormiga de abaratar costos, porque las casas igualmente, o los departamentos, edificios, también uno ve graves privados, yo digo, ve graves falencias Bueno, en la un caso construcción, emblemático. que hay casos Claro. no tan solo la humedad, pero podemos hablar de que no están bien puestas las ventanas, Claro. las puertas no cierran o no abren, O lo que les contaba de los techos de asbesto, que hay todavía... pero no estaba prohibido el asbesto. Sí, hace más de 30 años, pero todavía no existen, no sé, 500.000 viviendas con asbesto en Chile. ¿Qué falla ahí? El proceso. Porque finalmente, ¿qué La hace? autoridad de Existe el turno. fondo que el Estado dice, acá hay plata para poder hacer esto. Ya, depende ahora de la relación entre privados, en las personas que quieren cambiar su techo, con la gestora de vivienda que diga, acá hay un negocio. Claro. Y finalmente, como no es tan atractivo como hacer otras cosas, Claro. finalmente no importa la salud de las personas, importa que sea un negocio. Entonces, eso tiene que ver con desarrollo sustentable, de dónde tú pones el hincapié, El énfasis. el énfasis de decir, ok, hagamos país, ya, hagamos un país que sea rentable, ok, perfecto, pero ¿para quién? Claro. Hay cosas que no se pueden transar así, ahora se habla de la educación, de la salud, La inclusión. del feminismo, que ya no se pueden transar. Claro. Tiene que haber un cambio. Bueno, en desarrollo también. Oye, y ahí, hablando de esto de las construcciones, claramente un ejemplo de no sustentabilidad son los famosos guetos verticales, lo que está pasando en Estación Central, donde están construyendo, creo que ya lo pararon, o construyeron ya, pero hay gente que está viviendo, o sea, construyeron una cuestión de no sé cuántos pisos, y yo mi vecino lo veo en una distancia de, no sé, 3 metros. Y tiene 3 ascensores para 700 personas que bajan. Exacto. Entonces, Entonces, ahí- la basura y O sea, la claro, O sea, conectividad. ya el solo hecho yo creo, de tener esta poca privacidad, aparte, nos podemos ir a la profunda y vamos a hablar de derechos humanos, de respeto, de muchas cosas, pero uno pareciera que pensar que el privado quizás podría tener a lo mejor otro estándar, por poner algún tipo de definición, pero finalmente termina construyendo una cuestión que tú decís, ¿cómo? Sí. Es que si bien regulamos bien algunos elementos, como hablábamos recién de las normativas, hay cosas que todavía no hemos aprendido a regular y no hemos aprendido como sociedad cómo regular. Por ejemplo, es fácil poder hacer un negocio en un edificio. Cualquiera de nosotros, teniendo el dinero, presenta un proyecto de la municipalidad y sin mucho trámite, sin mucha dificultad, tú puedes llegar a hacer un edificio. O sea, pero de verdad, y te dieron la cuestión, vas al banco, te consigues el dinero y haces el Y empieza a edificio. construir.
pero en algún minuto le preguntaron a los vecinos qué opinaban respecto a botar la casa que había, a poner 200 o 300 veces más personas de las que vivían en el lugar en el mismo metro cuadrado. Si no, es como lo que pasó en Ñuñoa, ¿no? El barrio que está cerca del Nacional, se podría decir, en Grecia hacia el norte, más o menos por ahí, ¿no? Sí. Que lo protegieron para que no colocaran las diferentes torres, porque como son casas que tienen un patio un poquito más, o un terreno más grande, y si tú compras 4 casas, ya puedes colocar 2 torres fácilmente. Esas son las opciones, las únicas opciones que tienen pero es que ahí chocas con la otra persona que quizás quiera vender. Es complejo, ¿no? Es como libre mercado. Pero el Estado no regula porque también a la gente no le gusta hacer un poco, bueno, vamos a hablar después del patrimonio, pero a la gente no le gusta ser barrios patrimoniales a veces, porque te va a costar la venta, quizás, o te va a costar el cambiar una ventana u otras cosas. Pero en último caso ya está bien. Uno como vecino puede tener que llegar al derecho y lo puede hacer, pero es finalmente responsabilidad de aquel que trae el proyecto el que llegue a coordinar todos esos esfuerzos que se hacen con los vecinos, que por ejemplo establezca el verdadero costo de hacer un edificio. Claro. O sea, que el tipo considere que efectivamente no es tan solo hacer el edificio, hay que intervenir la zona para que no afecte su edificio a todo el resto. Claro, de la y ahí zona. es donde construir veredas, áreas verdes, esparcimiento. Ponerse por lucas mensuales para poder tener un jardín infantil, para poder tener un centro de adultos mayores, porque su edificio tiene gente y en esa gente hay niños y adultos mayores. Claro. Él está trayendo gente. Pero ahí hay que se culpa haga del gobierno responsable. local. Ahí hay culpa del gobierno local. Lo que pasó en Central, Central no, es claramente. culpa del alcalde. Claro, o sea, quiero decir alcalde porque él representa, pero es culpa Es la de autoridad, ellos. Es la autoridad. Y ellos son los gobiernos, Porque, porque los gobiernos locales claro. son los que dan la autorización y el que aprueba después. O sea, a mí también. me llega, yo me imagino un ejercicio tan simple que uno que refiere que es simple. O sea, te llega una carpeta por un proyecto de, no sé, 700 o 1000 y tantos departamentos en un espacio tanto X, que tú decís, pero oye, ¿cómo es esto? Al menos tengo que ir a ver el terreno antes de empezar a construirlo. Y no pasa después de que una vez construido nos damos cuenta de esta cosa de estar a 3 metros del vecino, digamos. Así es. Eso es sustentabilidad, entonces. ¿Es un ejemplo que resume sustentabilidad, por ejemplo? Es un ejemplo aplicado al tema de desarrollo urbano, porque la sustentabilidad también. Claro, es que toca varias áreas, digamos. Por ejemplo, lo que mismo hablábamos de que la gente no tenga que ocupar bolsas y que tenga comida a granel. Y que eso Claro. significa coordinar, ya, eso tiene que ver con la basura. Pero de pasada tú también puedes regular también el alimento. También de pasada puedes regular de qué parte de esos alimentos a granel sean autoproducidos en un lugar. No se vende todo, pero una parte puede ser perfectamente autoproducido. Y también lo mismo de la basura. Tú puedes ser Reciclar. autoproducida, ¿no? La Ah. basura, hay lugares que se pueden, inclusive, la basura genera gas. Claro. Ese gas puede Hay ser proyectos ahí de utilizado generación, para claro, exacto. reutilizable y ahí empiezas a generar. Imagina, tu propia basura genera el gas y así no ocupas gas licuado, gas natural, etc. Pero es tan caro, ¿o no? ¿La basura? No, en general lo que estamos hablando de quizás tener de la ser calefacción, sustentable, ser de ser, claro. Cuando tú hablas de sustentabilidad en la construcción, ¿es caro? ¿O falta voluntad? No, si no es caro. Si el problema es de que entre dentro de las necesidades, que la gente acepte que existe un límite para poder hacer el libre albedrío, lo que uno quiere. Claro, existe normativa, que yo puedo decir ya, ahora pónganle más aislante. Claro. Por ejemplo, claro. Ahora pongan más metros verdes. Si usted quiere un edificio, ya ponga obligado a construir tantos metros cuadrados. Y finalmente, yo creo que sigue siendo negocio. Y también por eso, en el caso de las inversiones inmobiliarias, en el caso de las carreteras concesionadas o de los centros comerciales, Sí. que no hemos llenado últimamente, por algo es. Si sigue siendo un buen negocio. Entonces, un poco compartamos ganancias. O sea, ustedes con su dinero, pero como sociedad también necesitamos que nos ayuden a tener mejores espacios y que no tan solo de repente se comprometan con dinero en Sí, una no, inversión se te entiende, inicial, se te entiende. sino que ojalá puedan financiar las escuelas que están ahí. Volvamos a la cultura de los barrios. Por ejemplo, Hacer barrios. o sea, tú estás negociando no con, Claro. con un vecino, estás negociando con un barrio. Exacto. Nosotros representamos, aquí somos el barrio Echagüe, donde estamos aquí hoy día. Y si tú quieres meterte con uno, te metes con todo. ¿Por Claro. qué? Porque aquí estamos organizados.
Claro, por eso también te decía que tenía que ver un poco, no sé si Ministerio de Educación, pero generar también políticas que están generándose de formación ciudadana en los colegios, por si acaso, en los cuales buscan hacerle entender a la gente que ya no somos solo un individuo y que vivimos en sociedad. Y que si no, Que pareciera algo tan lógico. Tan lógico, pero y que antes si no entendemos que nos apoyamos sociedad, tal cual como tú lo dices, y que, ojo, y se ve ahora lamentablemente por los hechos delictuales, cómo la gente ahí se acordó de ser sociedad. Ahora sí nos preocupamos del otro, si es que está el vecino o no está el vecino, pero no es solamente, y lamentablemente lo digo por el tema delictual, sino que tal cual como lo decía José Ignacio, tenemos mucho más, las áreas verdes. Yo ayer conversaba con un estudiante y le decía, no puedo entender que en ciertos lugares no se cuiden las plazas, y que en los lugares tal cual de las viviendas sociales, y ahí se nota lamentablemente que falta educación de comunidad, de no cuidar los juegos para los niños, no cuidar... Sí. Ahí vamos a otra... Pero eso tiene que ver un poco lo que dice debate José de Ignacio. educación, Pero José Ignacio, porque ahí estaríamos hablando hace mucho tiempo. Cuéntanos un poquito de último, ¿cómo pueden llegar a la fundación? Tú hablaste de cierta comunidad, pero hay otras comunidades que nos pueden estar escuchando y decir, pucha, nos gustaría presentarle un proyecto, claro, y le gustaría que lo asesoraran. Yo quiero ser bien responsable con el trabajo que estoy haciendo y por ahora me estoy enfocando en la Villa Olímpica y la Villa La Reina, porque estoy desarrollando estos proyectos y necesito que se formen. Y quiero mostrar lo que hago. Y estoy trabajando también en eso. En paralelo estamos trabajando en un proyecto audiovisual, comunicacional, que se llama Causas con Sentido, que lo que busca también es mostrar, expresar a través de capturas audiovisuales, y por ahora se suben a YouTube. Ojalá después puedan llegar al cable. Esta experiencia, lo positivo, lo negativo, porque tiene de todo, como formas de alentar a las personas a que finalmente se den cuenta que la solución está en sus manos, que finalmente el desarrollo sustentable, que es tener una mejor calidad de vida. Que yo decido de mi barrio, yo decido si me instalan o no me instalan el edificio al lado de mi casa, por ejemplo. Yo decido lo que puedo comer, si es que yo encuentro que está muy caro, bueno... Lo que está pasando, aprovecho el tema de la palta. Por ejemplo. O sea, la gente que... O sea, a mí me encanta la palta, pero está muy cara. Y si no la consumimos, y si la seguimos comprando a 4.500, va a seguir en el futuro. Pero bueno. Ahí deberíamos ser como los argentinos. Exactamente. Uy, no, pobre argentino, tú sabes que... No, te digo, dije, en algunas acciones que efectivamente cuando el argentino siente que le están metiendo la mano en el bolsillo o se siente vulnerado, su manera de protestar es derechamente no consumirlo, no hacerlo, y punto. Y se va regulando. José Ignacio, primero te queríamos agradecer que hayas venido, el tiempo ha pasado, aunque tú no creas. Pasa rápido. Te queríamos agradecer que hayas venido nuevamente al programa y por favor invita a la gente si te quiere hacer consultas independientemente que los nuevos proyectos, porque... O información en la misma fundación. Claro. ¿Dónde te puedes ubicar? En el Facebook, busquen en Facebook Fundación Mi Cuadra o Causas con Sentido. Están los dos plataformas en Facebook y pronto vamos a tener ya, cuando insisto, tenga algo más que mostrar concreto. Voy a mostrar en la página web. Sí, esperemos que sea así. Va a ser así. Ya. Muchas gracias, José Ignacio. Esperemos que sea así, claramente. Ya. Claudio, cuéntanos un poquito, háblanos un poquito de la Universidad de las Américas. Sí, claro, recordad que estamos acá en los estudios de la Universidad de las Américas y recordad que la UDLA, la Universidad de las Américas, está acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación y ofrece a sus alumnos mallas con orientación práctica para que conozcan en profundidad su campo laboral antes de ingresar. Descubran más en www.udla.cl, Universidad de las Américas, universidad acreditada. Así es. Vamos al corte y volvemos con más Puente de TV.
Ya estamos de vuelta, como ustedes pueden ver, aquí con algunos problemas técnicos. Típico, porque mi micrófono tenía que ser. Pero vamos a hablar de un gran tema con respecto a la fecha que pasó el día domingo y el sábado con respecto al Día del Patrimonio Cultural en Chile. Cuéntanos un poquito, Claudio, a quién tenemos de invitadas. Así es, JP, nos acompaña la investigadora y guía patrimonial independiente, que nos va a explicar qué es una guía patrimonial independiente, Sara Ruiz, y la profesora de Historia y Lenguaje, Marcela Cabezas. Bienvenidas. Marcela, muchas gracias por venir. Cuéntenos un poquito, antes de preguntar también, quedé intrigado. ¿Qué es investigador? Pero eso lo voy a preguntar de ahí, lo pregunto. No, guía patrimonial independiente. Sí. ¿Qué les pareció a ustedes que se haya instaurado 2 días del patrimonio cultural en Chile? Porque siempre era uno. Era el último domingo del mes de mayo, ¿no? Claro, a mí me parece una instancia maravillosa para que la gente pueda conocer más sobre nuestro patrimonio. Y creo que incluso los 2 días la gente quedó muy corta en cuanto a los lugares que visitar. Sí, y que se llenan. Claro, la Moneda siempre, el Club de la Unión, la Bolsa de Comercio, claro, el Palacio Cauciño, todos los años son los quizás edificios que atraen mayor atención de la gente. Pero a mí lo conversábamos fuera de cámara, a mí lo que me gusta es que justamente porque entiendo que partió con el gobierno de Ricardo Lagos, si ustedes me corrigen, ¿desde cuándo partió esta iniciativa de poder conocer los edificios patrimoniales de Chile, de lo largo de todo Chile, digamos? Claro, parte con Ricardo Lagos y cada vez son más. Este año fueron más de 1.500 las actividades inscritas a lo largo de todo Chile. A lo largo de todo Chile. Y en ese sentido, cuéntanos un poquito, Marcela, ¿qué es lo que les llama más la atención a ustedes en general? ¿Qué es lo que buscan ustedes en este caso de trabajar con el patrimonio y mostrar el patrimonio? Aparte que tú eres profesora, entonces me imagino que buscas con los niños que se empapen un poco y generen un poco de identidad. No sé, ¿qué es lo que buscan ustedes? En este caso tú. Sí, yo creo que como profesora el tema del patrimonio me parece a mí, bueno, está en el currículum tú lo vas a ver, sí, en el currículum de la asignatura. Nosotros con la SARI tenemos un proyecto bien entretenido que tiene que ver con, a propósito que está en las bases curriculares, de hacer rutas con los niños, no solamente el Día del Patrimonio, que se llena tanto y de repente hay mucha gente aquí afuera. Claro. Entonces tenemos un proyecto que durante todo el año hacemos rutas con los niños y el significado de eso es como rescatar los lugares, resignificarlos, que los vuelvan a mirar, porque de repente pasa por un lugar muchas veces y hasta que alguien no te explica algo de eso, tú lo vuelves a ver. Exacto. Entonces con los niños tratamos de trabajar mucho continuidad a cambio. Entonces no es solamente mirar el lugar y que lo vean históricamente lo que significa, sino que ir atrás, ir adelante, decirle a los niños, mira, lo que está acá obedece a una historia que hubo atrás. Claro. Porque los niños en historia, en general, les da una lata enorme. Entonces, ¿y para qué estudiamos esto si pasó tanto tiempo? Entonces, en el fondo es decirle, mira, lo que tú eres hoy obedece a lo que pasó atrás. Nadie nace de generación espontánea. Claro. Entonces, el foco es ese. En el caso de las rutas educativas que hacemos durante todo el año de patrimonio, es como decirle a los niños, aquí tú existes y estás porque tienes una historia personal, familiar y social, nacional que está atrás. Y yo creo que ahí tú logras darle como sentido a eso. Del por qué hay que mirar esto, por qué hay que resignificarlo, por qué hay que conservarlo, hay que cuidarlo. Y en ese sentido, ¿ustedes sienten que, bueno, se ha instaurado oficialmente el Día del Patrimonio, que ahora son 2 días, los últimos 2 días o el último fin de semana del mes de mayo, pero, por ejemplo, ¿qué les pasa a ustedes con comunas, bueno, emblemáticamente como la de Santiago, que yo diría que es como la que lidera el tema del patrimonio en defensa del patrimonio, porque obviamente el casco histórico, hay un tema, porque es la capital, etcétera. Pero en general en Chile, ¿cuidamos o no cuidamos el patrimonio? ¿Qué opinión tienen ustedes o qué les gustaría que se avanzara más a nivel legislativo, por ejemplo, de cuidar nuestro patrimonio, de cumplir ciertos requisitos? Por ejemplo, uno lo ve acá en Santiago, puedes hacer lo que quieras, pero tienes que mantener la fachada, porque obviamente hay un tema histórico, etcétera. Pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿Sienten que falta todavía o vamos igual bien encaminados para cuidar nuestro patrimonio? Yo, que trabajo como patrimonio chileno desde el año 2012, yo veo que este es un trabajo muy de hormiguita. Entonces falta todavía generar conciencia y mientras desde el gobierno hacia abajo no se cambie y hayan
parlamentarios que se la jueguen realmente, pero realmente, porque no lo he visto todavía, por una nueva ley de patrimonio, yo creo que ahí las cosas van a cambiar, porque yo, bueno, estoy ahí incrédula frente a este nuevo Ministerio de la Cultura y el Patrimonio. ¿Qué te gustaría ver, por ejemplo, si me tuviera que decir, no sé, me gustaría que sí o sí estuvieran dos cosas en esa futura legislación? Bueno, que hubiera un incentivo para la gente que ve que su barrio o su casa, su casona está declarado patrimonio y no pueden hacer los cambios que ellos quieren. Perfecto. Y No además podrían le vender, suben por los ejemplo. impuestos, Claro. y no pueden pintarla de cualquier color y no pueden hacer los arreglos necesarios, y al final muchas de esas se termina cayendo y al final terminan vendiéndose a las inmobiliarias. Sí. Es que eso es lo lamentable un poco, y quizás a mí también, yo como profesor de historia, me llega mucho porque yo trato de mostrarle a los chicos, y cuando estaba en colegio también, mostrarles un poco lo que tú decías, que era de traerles, explicarles el por qué somos lo que somos, lograr asociar el contenido. Por eso es tan fome historia a veces, porque no logran asociar el contenido lo visualizan con la actualidad. Entonces, si tú lo visualizas con la actualidad, no lo entiendes. Muy Pero si entretenido. te das cuenta cómo vivían, el por qué, se entiende mucho más. Y es lamentable el ver Santiago, que tiene... ayer hablaba con un estudiante del barrio justamente donde estamos acá grabando, en el barrio Chaurren, que se mantienen algunas casas construidas de la época y se mantienen bastante bien, algunas por universidades, otras por museos o instituciones, y a veces también por la misma gente. Por particulares. A diferencia de, tú ves Recoleta o Independencia, Claro. barrios históricos, y está todo destrozado, está Todo está todo rayado, no claro. se cuida bien, y es lamentable. Y uno ve la iglesia Bueno. y lamentablemente no se cuida, y ahí uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que hacerse cargo? Porque una comuna así, como decíamos en Santiago, y otras no. Ahí, en este caso, Bueno. pero ¿por qué se tiene que hacer cargo? ¿La ciudadanía? ¿La municipalidad? ¿Quién? ¿O el Estado? ¿Quién? Yo creo que todos. O sea, por ejemplo, a mí, la comuna de Recoleta, me parece una vergüenza que teniendo un alcalde como arquitecto tenga tan poco patrimonio, tan poco monumento nacional. Ni siquiera ha declarado cosa inmueble de conservación histórica. Disculpa, Dice- ¿el alcalde de Recoleta es Jadwe? Claro. Sí. Sí. Y se ve también mucho también descuido en el cementerio general, en el cementerio católico, que tienen monumentos. Pero ahí el cementerio es por parte... ¿Quién administra el cementerio privado. general? Bueno, en general está No en parte por el propio cementerio y en parte también Por por la comuna. bueno, están las municipalidades de Independencia y Recoleta. Pero bueno, ellas podrían hacer algún trabajo en conjunto Claro, para pero cuidarlo. bueno, con respecto a lo que son las cosas del patio histórico, ahí son los familiares los que tienen que hacerse cargo de ir restaurando sus propios mausoleos, pero en cuanto al aseo, eso es responsabilidad de las municipalidades. Claro, porque si uno quisiera hacer una comparación del Museo de la Recoleta en Argentina, por ejemplo, no sé si está, ayúdenme ustedes, el profe de historia. Claro, incluso se hace un tema turístico también, pero ahí tú ves el mausoleo de Evita Perón, o sea, se rescata también un poco la historia. Quizá había una ruta de los presidentes, me acuerdo ahí en algún programa mostraron que en el cementerio general estaban algunos presidentes de Chile, pero pasan súper inadvertidos. O sea, Nadie uno, se da si no cuenta, va con sí, una sí, guía guía. patrimonial, no tiene idea dónde Exacto. están. Es como decir, la gente no se da cuenta en la Catedral de Santiago quiénes están enterrados. O Claro. por lo menos Por si hay ejemplo, unas ánforas que enterradas. está, o- que está para que sepan Diego Portales Sí, ahora pues, Diego en, Portales. Están la los catedral. corazones, en ejemplo, están Sí. los corazones de algunos que pelearon en la batalla de la Concepción. Por ejemplo, mira. Bueno, del capitán Carrera Pinto también. Pero la consulta es que yo creo que el ejemplo más básico de saber por qué nosotros no cuidamos el patrimonio es en la feria. Mira lo que voy a decir. En Chile, los libros más baratos tú los puedes encontrar en la feria. Y en la feria tú puedes encontrar libros auténticos, quiero decir, no pirateados, sino Sí. que... El original. Originales. Reliquias espectaculares. ¿Y por qué? Porque se muere el abuelo, que tenía una estantería con sus libros de aquella época, y la gente cree que eso hay que venderlo, saquémoslo. No encuentra el valor de valor guardar. real, pero Claro. valor cultural. Sí, Y un poco lo que hablaba Sara, nos decía, la gente vende su casa, no le importa quizás su vivienda que tenga un valor cultural y ni siquiera un valor familiar. Yo creo que ahí estamos mal, yo creo que es un problema de sociedad de no cuidar, porque tú hablabas de Argentina, y Argentina, independientemente que es evidente la influencia que tuvo, Sí, claro.
pero ellos mantienen y han mantenido su casco histórico más grande. En este caso, nosotros acá teníamos un casco histórico aquí en esta Que parte todavía de sigue la zona, estando sucio, etcétera. pero si se quema el Claro. castillo, otra vez se quemó un palacio tanto Sí, pues. y no lo cuidan, y tú ves, de hecho la Casa Colorada, estamos hablando de Mateo Toro Sí, Zambrano, pues. era un local comercial, eran locales comerciales, la casa de Mateo Toro Zambrano. Sí, no. Claro, en los años Fíjate que 60. yo... Entonces, ese Es así- un dato bien duro histórico, muy bien. Imagínate, Muy bien. con eso ya nos ¿Y qué damos- más? O sea, después de me eso. retiro. Cuéntanos un poquito, Sara, después de esta crítica, ¿qué es una investigadora? Investigadora sabemos. ¿Qué sería una guía patrimonial independiente? Me imagino que podría ser, pero cuéntanos un poquito, cuéntale a la gente. Bueno, el hecho de... Yo no soy ni historiadora, me gusta mucho sí la historia de Chile, siempre quise estudiar pedagogía. Mi profesión es técnico en enfermería, me gustaba mucho esto, así que mi labor consiste en ir a investigar. Cuando yo voy, por ejemplo, Barrio Lastarria, investigo todo lo que respecta a Barrio Lastarria y de ahí voy desmenuzando hasta sacar cuáles van a ser mis hitos, siempre eligiendo cuáles van a ser los más atractivos visualmente para la gente. Entonces consiste en ir a la biblioteca, que ya son mis amigos ahí, la Carolina Suárez del Museo Histórico, me gusta mucho esa biblioteca, es muy familiar, me siento casi como en casa ahí. El que tienen hartos libros para consultar sin hacer tanto trámite. También voy a los microfilm de la Biblioteca Nacional a buscar libros ahí. En la Biblioteca de Santiago tienen una sección que se llama Santiago y ahí uno va derecho, está muy bien clasificado, ahí tienen por esculturas, entonces... armar la ruta es como armar un puzzle. Entonces va el dato del órgano, hay que buscar el libro de órgano. Para hablar sobre vitrales también hay que leerse los libros, para hablar sobre la fuente, para hablar sobre arquitectura también hay que leer términos de arquitectura. Es que hay mucho. Entonces, y ahí ustedes... Y qué bueno que tú lo hagas en forma como Autodidacta. de autodidacta o de hobby. Sí, porque... yo quería decir que nosotros con la serie nos conocemos de algún tiempo, pero yo tengo una profunda admiración porque, ¿sabes qué? A ti te debe pasar, uno como profe siempre, yo ando como de profe por la vida, ya no le hago clase a los niños hace tiempo, pero yo cuando la conocí me pareció y creo que es primera vez que lo digo, pero una profunda admiración, porque yo creo que uno tiene la formación y todo, y se te abre muchas puertas cuando tú dices que eres profe y todo, y por eso nosotras nos aliamos para hacer un proyecto, pero ella tiene una cosa autodidacta que tiene que ver con su interés particular en esto, entonces yo creo que es súper valioso, y yo creo que ahí hacemos una dupla en términos que yo coloco la cosa más pedagógica, pero ella coloca un conocimiento y es lindo importante. porque claro, muy bien lo que dices tú, Marcela, porque en este caso de la Sara también rescata parte de esa historia, solo investigando, y que tú después vas a ir contando hasta que finalmente quede esa historia. Yo te quiero preguntar, Marcela, aprovechando que eres profesora también, y una duda que yo siempre he tenido, porque uno se pierde a veces cuando, por ejemplo, habla de política sin abanderarse con ningún sector, sin abanderarse con ninguna parte de la historia de Chile, pero pareciera que algunos sectores políticos esconden el patrimonio, esconden cosas porque trae recuerdos puedo dar un ejemplo emblemático, la dictadura, Sí, claro. y esas cosas se pierden. O sea, no, ¿sabes qué? Esto hace alusión a la dictadura, saquémoslo, no lo pongamos, no lo exhibamos. ¿Qué te parece eso a ti? Porque hablamos fuera de cámara de, más allá de lo que pasa políticamente en la historia, es la historia, es lo que decías tú. O sea, esto está aquí por algo. Por algo, O sea, quizás un ejemplo, no sé, el Museo de la Memoria quizás rescató muchas cosas, pero también tiene una tendencia claramente para solo un sector, pero siento que no rescata, no sé, un poco la historia del clima que se vivía antes del golpe, etcétera. Pero, ¿qué pasa ahí cuando a veces la política es ingrata con el patrimonio? ¿Sabes lo que yo creo? Que los lugares son un poco neutros en sí mismos. Yo creo que uno le coloca el discurso. Yo creo que la historia no es objetiva. La historia depende del historiador. En el caso del libro, el enfoque que le da, desde dónde lo mira. Hay historiadores que son políticamente de derecha, otros de izquierda. Correcto. Y uno tiene su propia historia respecto de eso. Y también cuando uno hace clase, siempre ocurre que los niños, los más chicos, dicen, ¿y usted qué opina? Entonces, dale la opinión, la daré. Uno tiene que ser más neutro. Entonces yo creo que los lugares en sí mismos
son bastante neutros en sí. Pero yo creo que la persona que muestra eso también tiene que intentar mostrar siempre los dos lados. Por lo tanto, cuando uno tiene que ver con un sector político o con el otro, es lo que tú dices ahí y cómo también aquellas cosas que socialmente han sido duras, por ejemplo, para este país, Pero como claro tú que sí, también, po, exacto. a partir de eso, creas un discurso Y que eso tiene que también es ver con un patrimonio. pensamiento, claro, que tiene que ver con un pensamiento crítico en los niños. Por eso digo yo, cuando uno muestra esto, va acompañado de un discurso que no es solamente la historia pura, que puede tener un sesgo desde donde se mire, sino que tiene que ver qué aprendemos de eso para que repetirlo si fue muy bueno, para no repetirlo si no nos gustó, pero yo creo que el lugar en sí mismo es neutro, Exacto. es lo que Tiene tú historia. le colocas ahí. Claro. Porque, por ejemplo, el famoso edificio Diego Portales. O sea, independiente que la Junta o Pinochet lo haya usado en algún periodo para gobernar, o mientras restauraban la moneda, Sí. ese edificio se llamaba, antes de que existiera Pinochet o la Junta, se llamaba edificio Diego Portales, que se generó para cuando se hizo la... Pero eso parte con la Allende, Junta- ¿no? Tú estás Perdón, equivocado. con Allende No, se llama la... no Junta. se llamaba Diego Portales. ¿No se llama Diego Portales? Junta. Gabriela Mistral, ¿no? Junta. No, pues ahora Junta. es GAM. No, Ahora que es ahora GAM. cambió de nombre. Junta, sí. La No se Junta, llamaba- Diego se llamaba Portales y Diego después el GAM. Sí. Diego Portales lo pusieron justamente Justo en el cuando gobierno estaba de ahí. Pinochet. De hecho, Ya. lo coloca porque Diego Portales representa, entre comillas, la mirada que tenía en la Junta Militar y tiene que ver con un gobierno mucho más autoritario. Exacto. Pero el nombre ¿El origen no es ese? No, ya, para perfecto. nada. Ya. Existió De hecho, antes. Me corrijo el entonces origen- los el origen- profesores el de origen- historia y me corrigen. El origen tiene que ver un poco con lo que es ahora. Pero ¿por qué no, entonces, por qué no se llamó UNTA entonces? Volvamos al Por lo origen. mismo, Ahí está, porque por el ahí está, cambio. tú lo dijiste. Pero el se llama cambio. Gabriela Mistral, po. No. Ahora se llama GAM. Por eso, pero ¿por qué no se mantuvo el nombre Original. Y ahí es donde, claro, y ahí es donde a mí me pasa, ¿Cómo cambian las calles? y ahí me pasa, claro, ahí me pasa, ponte tú, bueno, aquí tiene que ver con temas políticos también, pero que haga alusión, claro, la gente dice el Diego Portales, la dictadura, no sé qué. Si se llama así, bueno, y lo cambiaron, perfecto. Pero bueno, no podemos tampoco borrar todo Yo el... no voy a opinar porque están las invitadas que pueden opinar. Es complejo porque la historia va cambiando según quién tiene el poder en ciertos momentos y te va a ir cambiando. Lo que sí, Pero la lo que- moneda, pero lo que- pero la moneda, el ejemplo que se ha mantenido, o sea, Sí, pero independiente es del que color, eso- es la moneda. po. Lo que pasa es que la UNTAS se hizo en base a que iba a una convención que se iba a hacer en el año 1974. Ah, y por eso. sí, y que- como- y no se hizo, claramente. ¿O se hizo? Sí se hizo. Es que esta convención es como las convenciones regionales que se hacen, hizo, y se hizo en tiempo récord, no recuerdo exactamente los pero no días, acá en pero, Santiago, creo. Estoy eh, seguro. También creo que no se hizo. Fíjate. Pero por ejemplo, Segura. mira, Sí, voy a tocar otro pero- ejemplo. ¿Fuiste a otro? Voy a poner, no, que voy a poner otro Estamos ejemplo. Voy a poner otro ejemplo. El aeropuerto de Santiago. ¿Ya? El aeropuerto nació como En Cerrillo. Comodódromo. En Cerrillos. No, pero bueno, Sí, hablemos po. de la internacional Sí, entonces. sí, ya. Comódromo o aeropuerto Arturo Merino Benítez. Nadie puede decir que alguien le cambió el nombre, nació así. Y hoy día, por cosas como, no sé, como proyectos de ley, cambiémoselo a Pablo Neruda, cambiémoselo a no sé qué. ¿Por qué? Si eso es parte del patrimonio. Pero bueno, como nueva providencia, 11 de septiembre. lo No, es mismo. que ahí sí, porque esa calle se cambió justamente por un hecho por Pinochet, Sí, digamos, claro, por la pero- Junta. pero, Y se volvió al nombre antiguo, que me parece bien. Pero, por ejemplo, el Pero, aeropuerto. perdona, ¿por qué tal vez a cambiar ti el te nombre? parece bien, pero a otra persona le hubiese encantado que se hubiese llamado. 11 de Sí, septiembre. el caso del aeropuerto cambia por un tema turístico. ¿Pero por qué? Porque es mucho más conocido la figura puede ser de... Ah, claro, más internacional. Pero cuando uno va a Pablo Perú Neruda, y a sí. otros países y Lo el, que pasa el es nombre que, del aeropuerto de sí, gallo que nadie yo conoce. te entiendo lo que tú dices, pero si fuera por eso no tendríamos que ver los nombres de las calles. La Alameda, decían La Sí, Cañada. po, exacto. En Chile hay una Exacto. costumbre muy arraigada de cambiarle los nombres a las calles. Hay un libro también de Miguel Laborde que habla de las calles. Yo, por ejemplo, que estuve investigando un tema X, la calle Independencia ha tenido 9 nombres. Sí. Avenida La Cañadilla, Ay, no Buenos sabía yo. Aires, Mira. 9 nombres Y, para y- una y calle. de hecho, cuando le pusieron Independencia, y tiene algo histórico. Otra vez lo hablamos. Tiene que ver algo histórico. Tiene porque ahí pasaron las tropas después de la batalla Ah, de claro, Chacabuco. po, Entonces, nunca exactamente. van a cambiar el nombre de la calle. Nunca. No, ya no se la van a cambiar. No Es se que es le ocurre distinto cuando se nunca. establece. La Alameda ya no va a cambiar de nombre. Tampoco. Pero cuando Obvio. tú tienes que entender que Chile vivió un proceso, independientemente, yo no te voy a hablar de La la calle dictadura. Pajarito, por ejemplo. La Pa- calle Pajarito vivió un- siempre se llamó Pajarito. La Pero calle, ahora la también bandera, se tú llama sabes por qué la distinto. calle La Ahora se llama Bandera, calle Marín. la calle La Bandera Sí, pues no se se llama Gran Marín, llamaba, tienes razón. la calle La Bandera no se llamaba así. Se empezó a llamar así porque cuando se colocó un comerciante, cuando lo mandaron a hacer un tema de la bandera chilena, tenía una gran bandera y la Sí, gente lo asocio.
empieza a asociar, oye, vamos a la bandera, ¿y qué bandera? Compañía, la calle Compañía, era Pero Compañía de por la calle Jesús porque Jesús, estaba... exacto. No, sí está bien, pero La calle Agustino, porque está los el convento de las agustinos. monjas Pero, agustinas. pero hablamos justamente del origen, pero nadie se atrevería a cambiarle el nombre a esas calles porque volvemos a tener el tema histórico, de patrimonio. Sí, pero tú también tienes que ver que la historia también tienes que Es pero cuando dinámico tú hablabas, también tú eso. hablabas tú hablas del proceso de dictadura o y el proceso después de la concertación. Eso es una historia muy reciente. Y cuando lamentablemente hay gente, o sea, no digo lamentablemente, primero que hay gente que que vivió ese periodo. Entonces tú tienes que esperar unos años más Sí, para que se haga un real análisis de todo lo que haya pasado y un poco más objetivo, entre comillas. Sí, pues sí. ¿Ya? La historia es Está muy para polarizado. aprender, de tratar de no cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado y de esa manera aprender. Por eso Sí, nosotros claro. partimos siempre de mucho más adelante. Pero sí me gustó, y ahí voy retomando un poco la temática, me gustó mucho lo que dijo Marcela con respecto a que son neutros. Sí, pues. Y eso es lo importante, porque los patrimonios, Claro. estamos hablando del patrimonio cultural Sí. con respecto a los lugares principalmente. Exacto, sí. Y si tú vas a un lugar, y los museos tienen que ser neutros, independientes, para que tú, según tu propia experiencia, tomes una idea Exactamente. para Eso A, es. B, C, No vamos a seguir D. la polémica, pero el Museo de la Memoria es neutro. ¿Lo puedes tomar neutro o no? Pues depende de ti. Lo que pasa es que, a ver, indica algo que todos, más allá del color político, han reconocido que existió. Y desde esa mirada existió. ¿Cómo existió? Es que tienes Es. que mostrarlo. Claro. Y tú me puedes decir qué otras cosas tú puedes mostrar. Por ejemplo, el Museo Militar, Histórico Militar. También. Tú sabes, antes te invito a que lo vayas a ver. Llega hasta cierto año con el tema militar. Ah, mira. Yo creo que, yo como soy profesora de lenguaje, también creo que así como lo patrimonial es neutro, es como cuando tú lees un libro. Entonces tú lees un libro y la idea es que cuando tú terminas de leer ese libro, tú tienes tu propia interpretación, eres un otro cuando después que lo lees. Cuando vas a mirar un lugar, también deberías salir con otra cosa sobre ti, con una historia, con una opinión, con una crítica tal Claro, vez. exacto. Entonces yo asemejaría tal vez que la lectura de un libro con la mirada de un lugar patrimonial. Te tiene que dar algo para que tú salgas distinto. No puedes salir igual. Eso es lo que se busca. Sara, ay, perdón, te iba a preguntar. No, que por ejemplo dentro de la ruta de Barrio Cívico está el hito del Ministerio de Justicia, donde ocurrió la masacre, la matanza del Seguro Obrero, y hay mucha gente interesada en ese tema que da para una ruta sola en sí. Oye, ese tema es un temazo que la gente no lo conoce, conoce el seguro obrero, pero yo te quería preguntar con respecto a lo mismo. ¿Qué piensas tú con respecto, Sara, de que no se abran estos espacios en general? Bueno, creo que ustedes tienen el acceso, ahí tienen la tarjeta VIP, ahí, no VIP, VIP de poder ingresar quizás, pero un ejemplo el Club de la Unión. Y otra, la moneda que lamentablemente también está cerrada, no como antes que uno igual podía, yo sé que tú puedes pedir un permiso y te pueden dar, pero y es la misma crítica que yo hago ya que tú vas a la biblioteca y se la he hecho, y a los museos, yo al director del museo, o el ex director del Museo de la Memoria también se lo dice, de por qué cierran tan temprano, porque la mayoría de la gente en este país trabaja hasta las 6 tanto de la tarde, y los museos cierran a las 6 de la tarde. Tiene que ir a la hora del almuerzo. Y es lo mismo que el teatro. O sea, el teatro, claro, entonces, ¿por qué no tenemos esa política de Estado, quizá, el DIVAM, qué sé, de poder abrir esto a horarios que sean accesibles a la gente? Porque ya se hizo algo muy bueno. Que los museos son gratis. No, los museos son gratis. Los museos del Estado son gratis, pero quiero decir que... Y también abrir las puertas, porque eso nos va a generar una Por mejor lo menos en identidad. verano, que hay más días, hay más luz. O las vacaciones de invierno, quizás Claro, para las los niños. vacaciones de invierno. Qué sé yo. Claro, siento yo también me siento parte de esa crítica, que falta mucha más apertura de los lugares. Fuimos juntas con Marcela al Club de la Unión, no se puede entrar, no se puede entrar. No te No te dejan. creo. Fui de No nuevo te con dejan. personas que Con los estaban niños, ¿no? personificadas de época, y ahí ya pude entrar un poco más, entré al hall, pero solamente miré y para que me echaran. Pero Una crítica es muy bonito y no constructiva a la lo gente abren. del Club de la Recién Unión. el año en el Club de la Unión, recién en el 2009 se abre para que señoras puedan inscribirse al club. Claro. Pero claro, ellos sí, es un privado, sí, Sí. lo abren para fiestas. Claro. Entonces, Se arrenda para se hace matrimonio. matrimonio. y cosas. ¿por qué se le quita al patrimonio lugares en el Sí. Palacio Cauciño? ¿Por qué si yo tengo una organización patrimonial no me dejan sacar fotos Claro. al interior del lugar para poder difundir el lugar? Oye, Sara y Marcela, aunque no crean, el tiempo ha andado bastante rápido.
¿Cuál dirían ustedes? Bueno, ya pasó el sábado y domingo, pero para que la gente se programe para el próximo año, ¿cuál dirían ustedes que es el imperdible o los imperdibles? Por lo menos hablemos de Santiago, Sí. sobre la gente de regiones o alguna región, imperdibles que tienen que ir, ya sea con los niños. sí. La moneda claramente porque concentra la atención, pero ¿cuáles otros ustedes dirían que son los imperdibles para ir a visitar? Bueno, yo voy a mencionar 2 lugares. Dale. Uno en la Cámara de Comercio, el Palacio Bruna, que está en Merced 230. Ese no lo abren nunca. Yo todavía tengo un correo que hace como 3 años que mandé, todavía no me lo contestan. De cuando ¿Y se abre? ¿Y se abrió? se abrió el domingo pasado. Perfecto. Desde las 10 de la mañana. Otro imperdible es el Palacio Subercasó, que está frente al Teatro Municipal. También solo Sí. lo abren. Palacio Subercasó al frente del Teatro Municipal. Sí, ¿Dónde está al está frente. como la cuestión de la Armada? Sí. Ah, ok. Y Marcela, ¿qué número tú? Yo me ¿Cuáles vo- son tus dos? Me, Ah, me o tus aboco tres. más a los niños en la ruta de acción. Hay un museo que se llama el Museo del Ahorro, que no lo conoce nadie, y es del Banco del Estado. Está al lado, por la calle Moranté. Hay un señor impecable que lo tiene, pero espectacular. Hemos ¿Y ido ese con los se llama niños. Museo del Ahorro? Museo del Ahorro. Es muy bueno y es del Banco del Estado, está como en un subterráneo. Yo creo que es muy poco conocido. Y lo otro que yo creo que es un imperdible, porque yo he ido 20 veces a la iglesia de San Francisco y las 20 veces he aprendido más. Yo creo que Esa iglesia Es precioso. pero es espectacular. preciosa. ¿no? Y ahí sí que hay historia. No. Uf, un montón. O sea, tú ¿Y tocas el los museo? muros 500 y- años, oh, 600 qué lindo, Y el sí. museo que tiene al interior. Sí, Les Ese está queríamos... abierto más tarde. Sí, les queríamos agradecer que hayan venido y queríamos plantearle, ahí están las cámaras para invitar a la gente si se pueden contactar con ustedes, dónde se pueden contactar Eso, con ustedes súper. y ahí están las cámaras. Ya, bueno. Se pueden contactar con nosotros en las redes sociales, en Facebook, Patrimonio Chileno, en Instagram, @Patrimonio Chileno, todo junto. Para inscribirse en las rutas patrimoniales en pafobi@gmail.com y para las rutas educativas, a cargo de Marcela, es patrimonio.chileno@gmail.com. patrimonio.chileno@gmail.com y Exacto. dijiste otro, el de Pafobi, Pafobi. pafobi@gmail.com. Perfecto, excelente. Excelente. Muchas gracias, Marcela. Ya, po. Gracias, Gracias a Sara, ustedes. se pasaron. Sí. Muchas Podríamos gracias. estar hablando de historia. Sí. mucho rato, Sí. Está muy entretenido. Entretenida la historia. Visiten los patrimonios, visiten estos programas para el próximo año, qué sé yo, la gente que estuvo ahí el fin de semana. cuente No, si su se vuelve a experiencia, repetir, cuente su po. experiencia. Sí, se vuelve si no es a repetir, solamente- sí, Viene bueno. después el Estas Día guías también están Patrimonio en de los están en Niños. todas De los partes. niños que Es de los todavía no niños. visitan. Ah, mira, Sí, sí. hay oportunidades para También hay seguir más yendo. Así es. Muchas gracias para el patrimonio. ¿Cuál es el patrimonio? Le agradecemos que hayan venido. Muchas Se gracias. pasaron, gracias. Claudio, antes de ir al corte, hablemos de Graphic. Bueno, toda nuestra escenografía es gracias a Graphic, todo el mundo publicitario, impresión digital, siempre piensen en Graphic, graphic.cl y para contactos pueden acceder a pueden mandarle su solicitud, su cotización, etcétera, a ventas@graphic.cl porque graphic.cl es Impresión digital. digital. Así que ya lo saben, bueno, vamos al corte. Viene toda la música junto a Gonzalo y también a Guido Arismendi. Guido Así que Arismendi. vamos a tener ahí una sorpresa y siempre con toda la música y todo toda la música aquí en Puente Puente TV. BTV. Vamos. Vamos al corte y volvemos con más. Puente BTV.
todos les gusta el mejor bloque. No, mentira. Estamos en el bloque de musical, pero antes quería mencionar una cosa. Que esto se debe gracias a Bahía Restobar en Sacía 2154, las mejores pizzas. ¿Quién está de acá? La hamburguesa, qué rico. Ahora, también quiero presentar a un nuevo integrante acá del bloque musical, Guido Arismendi. Bienvenido, Guido. Compadre. Aquí vamos a presentar. Bueno, presentado acá, nos va a acompañar la entrevista. ¿A quién vamos a entrevistar ahora? A cantautora venezolana, ¿cierto? Y viene acá aquí a Chile también a desarrollar su arte. Bienvenida, Vane. Muchísimas gracias. Soy como la hamburguesa, divina. Muy bien, muy bien. Venezuela. Bueno, Vane, cuéntame. Cantautora, contadora de historias. Cuéntame un poco de a qué se refiere eso. Desde los 10 años escribo canciones. La primera canción se la compuse a mi abuela. Ya de ahí, bueno, me fui enamorando de todo, de la vida, del chico de la escuela. Cuento historias de amor, no solo mías, sino de compañeros, amigos, conocidos, desconocidos. Todo lo que sea idea la tomo y la vuelvo una canción. Vale, queremos saber un poquito más de ti. ¿Cuándo llegaste a Chile? ¿Por qué llegaste? Si viniste por un tema profesional o el tema difícil, complicado, político que está viviendo Venezuela en este momento es el que te hizo migrar hasta acá. Sí, obviamente, Ana. Llegué el 6 de julio del 2016. Ya tengo ya casi 2 años acá. Obviamente por situación país. Así que la primera de la familia fui yo. Ya me he venido trayendo a mi familia, gracias a Dios. Así que estamos casi que todos acá. ¡Qué bien! Poco a poco. De a poquito. De a poquito Chile. Bueno, Vane, cuéntame un poco, bueno, la carrera, bueno, partiste de los 10 años, me dijiste. Pero ¿cuándo empieza ya este bichito de profesionalizar tu carrera o empezar a dedicarte a la música efectivamente? Desde que estaba en Venezuela siempre estuve en grupos de pop rock como vocalista, también estuve como instrumentista, tocó 4 instrumentos. Entonces ya desde joven, pequeña, ponte 15 años, ya estaba en grupos. Ya cuando llego acá a Chile, sí, de verdad que como que me tomo más en serio la cuestión. ¿Cómo me han pasado el recibimiento que te ha dado la gente en Chile con genial. el trabajo que tú estás haciendo? Súper bien, el músico chileno, de verdad que siempre recibo buenos comentarios de ellos. Hay como un respeto. Siempre, de hecho, yo subo muchos covers a mi Instagram y estoy invitando a artistas chilenos. Ahí poco a poco hay mucho talento acá. Eso hablando un poco de los covers, porque bueno, es una instancia súper buena para empezar a mostrar un poco el tema de los registros vocales y la apuesta. ¿Te gusta el pop? ¿Te gusta lo latino? Aparte de ese estilo, ¿cuáles son tus referentes? ¿Cuáles son los que te inspiran también? A mí me gustan todos los géneros musicales, no hay uno que menos que otro. Sin embargo, bueno, el pop es lo que más me gusta, mi cantante favorita es Natalia Jiménez, ex de La Quinta Estación. Me encanta Mon Laferte. Mon Laferte. Su Mon Laferte, la amo, la admiro y nada, como inspiración, me inspiran. Buenísimo. Mujeres al poder. Eso, al poder. De hecho, hoy día vamos a hablar un poco de eso también en un bloque sobre la equidad de género. Que viva el poder femenino. De hecho, podemos preguntarle a la Vane ahora mismo ¿qué te parece toda la revolución feminista que se está llevando ahora en Chile? ¿Qué te parece todo lo que ha salido últimamente? Si estás enterada de lo que está pasando. Sí, oye, nada. De verdad que esos temas prefiero como que no. ¿No eres feminista? Mucho. Feminista no, hay que ser equitativa y la igualdad de género. Yo pienso que sí. Ahora llegaste a Chile hace 2 años y directamente a empezar la carrera musical acá o entre medio hacer otras cosas. ¿Cuál fue lo primero que empezaste a hacer acá? Oye, no solamente estoy con lo de la música, lamentablemente no puedo vivir de la música. Claro. Estoy trabajando como ejecutivo de ventas. Ya. Gracias a esto puedo pagar mi departamento, muy bien, claro. Pagar mis temas, porque toda mi carrera la estoy financiando yo misma, yo sola. Cuento con un equipo de trabajo, productores que me ayudan muchísimo, a Marco, un saludo, a Rafa que está por acá y mi jefa de prensa, Guille. Entonces ahí poco a poco vamos armando un equipo, tengo ya un personal que me ayuda con vestuario, Maya. Entonces poco a poco vamos creciendo. Sí. Bueno, yo creo que la mayoría de los artistas en general, el desarrollo también tiene que ir de la mano con un soporte económico, porque ahí estamos con cosas, ya sea en Chile o cualquier parte latinoamericana, no es tan fácil tampoco desarrollar de una vez la carrera artística. Pero, ¿cuáles son, aparte de eso, cuáles son las primeras
obstáculos o cómo se ha desarrollado tu carrera? ¿Hay obstáculos cuáles o No es o fácil, no es obvio. fácil? Con esto de trabajar y tratar de impulsarme con respecto a la música no es fácil porque a veces me salen entrevistas de radio en horarios de trabajo. Ah, claro. Ahí como me escapo, no puedo. Entonces es un poco complicado, pero ahí trato de sobrellevar la situación. Claro. Y la escena. La escena acá, la escena en Santiago, porque estás trabajando en el área de Santiago. Sí, en Santiago. ¿Qué tal la escena ahí? ¿Hay espacios que se pueden dar? Y sobre todo desde, digamos que ya la inmigración ha sido un tema súper recurrente ahora en Chile. Sí. Eso es una realidad y no se puede Obviamente. desconocer. ¿Qué tan difícil ha sido el espacio o has visto que se obstaculiza un poco el tema por ser extranjera? Acá? Yo no he tenido ningún tipo de problema, como te digo, Qué bien, siempre ha existido, es mi caso, hay casos de casos, o sea, no Claro, puedo como sí. que, ¿sabes? Generalizar. Pero con respecto a mí, siempre me han tratado con respeto del chileno, con cariño, son acogedores, entonces Sí, como que somos buena es onda. mi... Yo quiero ¿sabes? saber en qué se inspira una mujer tan linda como tú, en qué se inspira Vanessa Almirón para hacer sus canciones. Yo me inspiro en el amor, muchísimo, como que... ¿Estás en pareja? Antes decía, ¿estabas en pareja? Soltera. Soltera. Pero le hablo, siempre hablo del amor, ¿me entiendes? Claro. Siempre hay que, del tema que sea, siempre hay que sacar lo bonito. El amor nunca pasa de moda, ¿no? Las No, tomas, jamás. ¿no? Siempre historias de amor que contar. No solo mías, sino de los demás también. Vane, te quería llevar un poquito al tema político. Yo sé que me di cuenta que no te gusta mucho tratar estos temas, Sí. pero ¿qué es lo que piensas de lo que está pasando hoy día en Venezuela? Tenemos Claro. una reelección de un presidente en un sistema que muchos llaman fraudulento. ¿Qué es lo que Terrible, crees o tú? sea, por alguna razón estoy acá, pienso que lo que está pasando en Venezuela manda uno nada más. Ahí no hay democracia, no hay respeto. Pienso que el país está totalmente perdido, lamentablemente. Yo trato desde acá con mi música como que alegrar un poco al venezolano. De hecho, muchos me escriben de que, bueno, cuando entro a tu Instagram como que ya, ¿sabes? Pienso en otras cosas y como que me olvido un poquito del tema político que está tan grave en Venezuela, que vas a un supermercado, no hay que comer. Hay una marca que es la que a ellos les da la gana colocar, la del pueblo ahí. Entonces no es como acá. Tú eres de la ciudad de Bolívar. Ciudad Bolívar, Ciudad soy Bolívar. guayanés. Cuéntanos cómo afectó o cómo está afectando esta crisis en este momento ya, porque tú tenés familiares ya viviendo todavía. ¿no? Sí, no. Sí, comentó recién que sí, ya están... Exacto, ya poco a poco se están viniendo porque está terrible obviamente la situación, pero ahí vamos, ellos siempre me dicen, estamos bien, como para no preocuparme. Así como yo les digo, estoy muy bien, a veces, ¿sabes? Tenemos problemas, pero nada, ahí siempre adelante. Mente positiva. Ahora, Vane, quiero que nos cuente un poco qué es esto de Azar Pro. Cuéntanos Ya. un poco de qué se trata. Oye, no, eso fue una productora, cuando yo llegué acá a Chile, hice el casting para entrar a un musical, se llama Hair, La Era de Acuario, y estuve como parte del elenco. No es tanto lo mío en los musicales, pero quise probar a ver qué tal y me gustó mucho. Pero ya, lo mío es solista, Solista ya. estar frente al escenario. Y musical y también Sí. bailar. Exacto, yo hay que bailar, actuar, cantar. Pero buena escuela, Lo que ¿no? me encanta, muy buena experiencia. Ya. Vane, háblanos un poquito de tus dos sencillos. Cuéntanos cómo se llaman y en qué te orientaste más o menos para hacerlo, si es pop, si es rock. Ya. ¿De qué se trata un poquito? Ambos son pop. Mi primer sencillo lo lancé en noviembre del 2017. Hablo de un amor a distancia. El nombre de ese sencillo, ¿cuál es? Llegaste. Llegaste. Sí, no es mi historia. Ya. No, cuento la historia de una persona que tuvo problemas con una relación, pero se enamora a distancia de otra. Y ahí les voy a cantar un poquito. En mi segundo sencillo, que lo lancé el 11 de mayo, se llama Un no sé qué, también habla de amor. Y esa sí, esa historia tiene que ver conmigo. Ah, ya. ¿Existe, Gonzalo, la posibilidad de que escuchemos un par de estrofitas del tema que ¿O el diga a capela? estribillo? Sí, ¿Cuál, el cuál? estribillo. ¿De cuál quieren? ¿Llegaste? Llegaste al estribillo para que vayamos preparando un poco los motores para después. Ok. Dime cómo le explico a la vida que llegaste a mi vida. No dejaría abierta ninguna salida. Dime cómo le explico a la vida que llegaste a mi vida. Juro no dejarte ir de aquí mi vida. La, la, la. Un aplauso aquí en el estudio. Pero eso fue Poquitito. un poquitito, Poquitito. ¿cómo se dice? Un spoiler. Un spoiler de lo que viene ahora
en un rato. Bueno, nos estabas contando el tema de los sencillos. ¿Cómo fue el trabajo de la grabación? ¿Dónde grabaste? Ya. ¿En Venezuela? ¿Grabaste acá en Chile? ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntame. Acá en Nosotros Chile. Estamos hablando de lo que costaba hacer que tú te financias eso. También agregarle que cuánto cuesta para que la gente sepa. De repente es importante de saber si alguien tiene la instancia o la inspiración de Ya. poder convertirse en un Cuéntale las cantante como boletas, tú. Le mando ahí Contar un todas poquito. las transferencias. Claro. No, pero ¿qué es lo que significa? ¿Cuánto es lo que significa como de manera global, Global. dedicarse a la música aquí en Chile? Bueno, no, o sea, yo te estoy hablando nada más, te hablaría de solamente el costo de la grabación, porque hay muchas cosas más que me sale gratis, Claro. ¿sabes? Pero esto es plata, no es claro. fácil. ¿Pero quieren qué precio? No, pero- pero ¿Cómo? el costo, el tema del tiempo también. Ah, por ejemplo, tiempo. ¿cuánto tiempo gastaste en grabar? ¿Fue Dependiendo muy del difícil? tema, cómo fluye dependiendo del productor. Llegaste, lo grabé con uno, que él Ya. hizo como que todo el trabajo y luego me dijo ya a grabar. En cambio con el segundo productor que estoy trabajando, que ya llevo ya varios temas, solo que lancé el primero, es chileno también, ya con él sí me siento al lado y ahí empezamos a trabajar. Dependiendo del tema y de cómo fluye la cuestión, ahí se ve cuánto tiempo. ¿Cuánto 4 tiempo te horas más o demoraste menos. en la grabación en general? Para lanzar estos temas, esos sencillos, ¿cuánto tiempo te costó de tu vida? Quizá no la jornada, sino el tiempo de, bueno, me demoré un mes en hacer todo este trabajo, un año. No, poco. 2 semanas. Sí, pero full. De hecho, mi segundo sencillo lo grabamos en una noche, desde las 7 hasta las 4 de la mañana. ¿Cuántas canciones tiene el segundo sencillo? No, lo que pasa es que no es un disco, Ah, es ok. sencillo, una canción. Una canción, sí. Yo estoy poco a poco grabando, pero las voy a ir lanzando a medida que pasa el tiempo. Eso, cuéntame, ¿cuáles son los proyectos de Vane Almirón? De aquí a corto plazo, ¿qué es Ya. lo que tienes pensado? Aparte de dónde tocar, ¿qué es lo que piensas? ¿Cuál es tu Mira, proyección? bueno, ahorita estoy como que centrada y lo que tengo muchas ganas de postular una canción al Festival de Viña del Mar. Ya, Obviamente que el sueño de todo cantante, pues. Claro. Entonces eso está en mis planes, seguir regalando mi música, no solo acá, sino por el mundo. El fin de semana estuve en Buenos Aires, fui a buenísimo. cantar en un restaurante allá y poco a poco, que me vayan conociendo. Qué bueno o sea, agradecida por el apoyo que me están brindando. No, agradecido también a ti. O sea, de hecho, la idea de este espacio también es darle, valga la redundancia, el espacio Claro. también a bandas de artistas, cantantes emergentes que quieran un espacio. Porque hoy en día, y muchos artistas que hemos invitado, no es tan fácil tampoco llegar a la radio, no es que se abran las puertas inmediatamente. Y yo creo que también los medios así independientes también son un buen aporte. Exacto. ¿Tiene algún lugar Sí, eso. donde estés tocando hoy? Como si la gente te escuchó un poquito, te va a escuchar más rato. Algo ¿Dónde te pueden ir a ver? Lugar fijo no tengo. ¿Físico o no? No, siempre me contratan que si para bodas, fiestas, dentro de 2 semanas voy a estar cantando en un tour. ¿En un tour dónde? Cuéntanos un poquito del tour, de En dónde vas a Valle estar cantando. Nevado, voy a estar por allá. Ya, Sí, así que va a estar divertido. Estuvimos en un tour también por Viña, con... Cuidado con las antiparras porque queda marcado pasamos con la nieve. ¿Ya? La pasamos súper bien, estoy viendo, preparándome cómo cantar en la nieve Ya. porque... El No, frío. y los dedos, ¿cómo toco? Claro. Explícame. Claro, con guantes es un poquito Sí. complicado. Entonces ahí vamos a ver, me voy a meter en una nevera a ensayar mientras. Nos dijiste que tocabas 4 instrumentos. Sí. Más la voz, 5. ¿Nos podéis contar cuáles Sí. son los otros instrumentos? Porque ahí te veo con el ukelele. Ukelele, que lo aprendí a tocar acá. Ah. Este lo compré acá, pero a los 10 años comencé con el 4, a los 12 la guitarra, 13 la mandolina, comencé aquí, pero es similar al 4 venezolano. Relacionada con las cuerdas. Sí. Amo los instrumentos de cuerda. Y el charango, que también tengo uno en mi casa. Soy como fanática de los instrumentos de cuerda y me compré un charango y en mi Instagram tengo videos ya con mi charango. Difícil charango, mucho más. Perdón. No, Google todo lo soluciona. Y Voy a buscar acordes. Buscar acordes y ya, fácil. ¿Y cantar, Vane, siempre has cantado o en un momento de tu carrera dijiste ya, desde ahora empiezo más el instrumento, ocupo mi instrumento natural y Mi empiezo abuela a dice cantar? que nací. ¿Sí? O sea, Que en vez de él- llorar, canta. Sí, tarareaba las canciones de las novelas, así que ya desde pequeña. La primera vez que estuve en un escenario fue a los 6 años, cantando folclore venezolano, así que ya. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿No? Mira. ¿Ese tema? ¿De qué te La usurpadora. La usurpadora. No, se nos cayó el carnet ahí, se nos cayó el carnet. Ya, no,
¿Cuál es la diferencia más grande que ves entre el mundo de la música en Venezuela y lo que te ha tocado vivir acá en Chile? Las oportunidades Son mucho menos acá. son muchas más acá. No, pero yo te digo, a lo largo de tu carrera, no hoy como lo que ve el país hoy, sino que... No, es que allá la verdad nunca me tomaron en cuenta. O sea, todo lo que me ha pasado acá, allá nunca lo hubiese imaginado. O sea, en noviembre tuve el honor de cantar con mi cantante favorito, que es Nacho, figura que nos representa en el mundo de la música urbana. Canté en el Capolicán con él, así que cuando, o sea, lo cumplí acá, sí. He cumplido muchos sueños acá, así que estar grabando también es un sueño. Sí, estuvo genial. Ahora, ¿tienen alguna última pregunta? Porque ya vamos a ir cerrando con nuestro blog y también queremos Pregúntenme. escucharte también. Pregunta. Yo creo que estamos todos ansiosos por esperar escuchar a la gran Vane Almirón acá, Ya, pues, talentosísima. Genial. Bueno, dijiste que también vas a tocar distintas partes. También, ¿cómo podemos contactarte? ¿Tus redes sociales? Mis redes Ahí, sociales. ¿A cuál cámara? ¿A cuál? Acá, ¿no? Ahí A no mis sé. redes Acá. sociales. Ahí. Tienen que escribirme por Instagram, ver mi material y ahí si les gusta, contrátenme. Sé que les va a encantar. En Vane F. Almirón. Por Instagram, YouTube, Vane Almirón, Facebook, Vane Almirón. En todos lados, Vane Almirón. Googleen Vane Almirón. Con todo, van a Todo Vane Almirón. Muy bueno, ya. Bueno, entonces vamos con la música. Muy agradecido Ya. de que esté acá. Y bueno, Le damos un Gracias gran a aplauso ustedes. ya, acá, bueno, aquí nos despedimos. Y bueno, aquí no voy a comer esta cuestión porque ya me dio hambre. Así que vamos con la música con Vane Almirón. Ya. Bueno, aquí me tienen de rodillas. No. Ahora las dejo con la historia de amor directamente desde Venezuela, junto a... Vane Almirón con Llegaste tú. Llegaste sin yo buscarte, sin esperarte, sin preguntar entraste. Llegaste tú de la nada, como sin nada, sanaste toda mi alma y aunque lejos estés, tu sonrisa a distancia hace bien, tus palabras me alegran el atardecer. Dices que tu amor es malo, lo quiero conocer. Dime cómo le explico a la vida que llegaste a mi vida. No dejaría abierta ninguna salida. Dime cómo le explico a la vida que llegaste a mi vida. Juro no dejarte ir de aquí mi vida. La la la. La la la. Prohibido, amor prohibido, oh, oh. Quiero escaparme, pero que sea contigo y aunque lejos estés, tu sonrisa a distancia me hace bien, tus palabras me alegran el atardecer. Dices que tu amor es malo, lo quiero conocer. Dime cómo le explico a la vida que llegaste a mi vida. No dejaré abierta ninguna salida. Dime cómo le explico a la vida que llegaste a mi vida. Juro no dejarte ir de aquí mi vida. La, la, Muchas gracias. Y este es mi segundo sencillo llamado Un no sé qué. No sé qué es lo que tienes tú, que a mí me haces temblar, tus manos a mi espalda. La erizan sin cesar. No sé qué es lo que tienes tú, que a mí me hacen vibrar, esos besos tan dulces.
que jamás pienso dejar. No sé lo que me enamoró, serán tus manos o tus labios, tal vez. No sé lo que me enamoró, serán tus manos cuando tocan mi piel. No sé que me enamoró. Ahí te digo que tú me haces sentir maripositas que muy lento se apoderan de mí. Un no sé que tú tienes, un no sé qué sé yo, besos que aceleran sin freno mi respiración. Un no sé que tú tienes, un no sé qué sé yo, besos que aceleran sin freno mi respiración. No sé qué es lo que tienes, es tu capacidad de ponerle colores a toda mi oscuridad. Y yo no sé qué tú tienes, ven explícamelo ya, pero me tienes loca, 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 y más de lo normal. No sé lo que me enamoró, serán tus ojos o tus labios, tal vez. No sé lo que me enamoró, serán tus manos cuando tocan mi piel. No sé que me enamoró. Ahí te digo que tú me haces sentir maripositas que muy lento se apoderan de mí. Tú me haces sentir maripositas que muy lento se apoderan de mí. Gracias.